Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. A día de hoy son muchas las cosas que se saben de la civilización maya, cuyo asentamiento abarcó los territorios que conforman Guatemala, México, Honduras, Belice y El Salvador. Pero también es cierto que siguen estando rodeadas de un gran halo de misterio, ya que fue una de las más complejas y refinadas que se dieron en Mesoamérica durante el periodo prehispánico. Sus orígenes milenarios, su organización social, sus ciudades-estado, sus grandes construcciones como templos, pirámides, palacios y santuarios, sus creencias religiosas, sus tradiciones y rituales y, por supuesto, el gran desarrollo de sus conocimientos científicos y tecnológicos conforman una sofisticada cultura que, ni mucho menos, nada tiene que envidiar a la civilización del Antiguo Egipto. Por todo ello, vamos a dedicar el programa de esta noche a los misterios del mundo maya, y en el que, además, tenemos la inmensa fortuna de contar como invitado con el doctor Miguel Rivera Dorado, catedrático, arqueólogo, escritor, sin lugar a dudas el mayor especialista sobre la civilización maya que hay en nuestro país. Como es habitual, abriremos las secciones con el zurrón del caminante que nos llevará hasta las grutas del Oltún, un extenso sistema de cavernas localizado en el sur del estado del Yucatán y en México, y en el que, además de herramientas mayas, se han encontrado evidencias de asentamientos humanos que datan del Pleistoceno, tales como fósiles, pinturas rupestres o piezas escultóricas. Después de un amplio filandón, atravesaremos las puertas de nuestra Biblioteca de Alejandría para hablar con el antropólogo José Luis Cardero sobre la publicación de su reciente libro, 50 grandes enigmas de la prehistoria, publicado por Ediciones Sidonia. Y para finalizar esta interesantísima edición, plagada de grandes enigmas históricos, pondremos la guinda con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Como siempre, ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios, bien a través de vuestros mensajes en WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184, os lo repito más lento, 636-689-184. Acordaos, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje. O también lo podéis hacer, también podéis participar, si lo preferís, en Twitter, con nuestro perfil @escobuleros, o también en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Bien, pues con la ayuda de Víctor San Román, que nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra escóbula voladora para viajar allende los mares para descubrir en profundidad los misterios del mundo maya. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula.
buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué pasa, don David? Muy buenas noches. Pero deja de bailar, que estás aquí con el ritmo. Este ritmo tribal, bueno, entre tribal o su banda. Que va. Esto, hombre, ya esto. sabemos que no existen, digamos, partituras de lo que podía ser esa música maya, pero sí que a través de la tradición, pues muchos y grandes compositores de ahí, de lo que es la zona de México, de lo que es la península de Yucatán, etcétera, pues se han esmerado en seguir esas costumbres y esa tradición antropológica y tienen, la verdad, un amplio registro de instrumentos y de sonidos de la época que iremos escuchando a lo largo del programa. Desde luego la percusión es uno de ellos, eso está claro. No tenemos ni idea cómo sería la música maya, ni la azteca, ni la vikinga, ni la celta, pero bueno, sí es verdad que hay una serie de instrumentos que sabemos cómo sonarían, y en sus rituales, evidentemente, este tipo de tambor, de cadencia, tendría que estar, ¿no? Incluidos esos sacrificios humanos que luego ya intentaremos desvelar. Pero fíjate, ¿no? La torrada que nos dieron con los mayas en el 2012, con la dichosa profecía, la cuenta larga. Bueno, y hablaremos de ese cuarto tiempo, ¿no? Y del quinto tiempo. El quinto sol. El que estamos supuestamente ahora, y todo eso también saldrá a colación. Pero en aquella época, en ese año en concreto, se puso de moda los mayas, yo creo para bien y para mal. Por una parte es verdad que mucha gente empezó a oír de esta civilización mesoamericana por vez primera, pero también yo creo que se dijeron muchas tonterías, muchas barbaridades. Esas profecías apocalípticas que luego, como dijimos más de uno, no se cumplieron, porque no tenía nada que ver con ese fin del mundo. ¿Estamos aquí? Aquí estamos, por lo menos, ¿no? Eso de momento, que yo sepa, ¿eh? A lo mejor estamos de forma astral, no lo sé, pero vamos, por lo menos aquella profecía no se cumplió, y lo que no quiere decir que los calendarios mayas no sean precisos, porque se habla incluso de 3 calendarios mayas que también me imagino que desbrozaremos poco a poco en este largo programa que vamos a tener, 2 horitas mayas. Y, por cierto, si me ha llamado alguien, me lo dices. Y empezamos con los chistes malos, Jesús. Es un chiste como malo. Pero me ha llamado alguien, es que es obligatorio. Mira, entre lo de las profecías y entre el chiste, ya tengo a don Carlos Canales sonriendo. Bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Es que es muy de Jesús esto, ¿eh? Claro, hombre, ya te digo. Carlos Canales está haciendo hincapié. Vamos a empezar a discutir ya rápido. Yo soy de los convencidos que la profecía se cumplió, básicamente, la del 2012. Porque, es mi teoría sobre la profecía maya. Es una profecía sobre el mundo maya, sobre ellos mismos, y es su fin del mundo. Están desapareciendo, están aculturalizados, hablan castellano prácticamente en todo el mundo, sus costumbres están muriendo, están desapareciendo, y tenían razón. Bueno, ya hablaremos si solo era sobre su mundo, si era sobre la humanidad entera, y no estamos hablando de ese fin del mundo, sino tal vez de un cambio, ¿no? Quién sabe, incluso... Sí, lo he hecho por jorobar, hombre. No, eso ya lo sé, si tal vez estamos hablando de un ciclo evolutivo, etcétera. Bueno, ya lo iremos hablando. Maese Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy también te veo espeleólogo. Pues sí, porque precisamente mi primera noticia sobre el mundo maya, siendo muy pequeñito, un cuentecito profusamente ilustrado, muy bonito, con indios con plumas y todas estas cosas, que se llamaba La princesa de Chichén Itzá. Era un cuento de estos tipos cuentos de Callejo muy antiguos que andaban por casa, y era la leyenda pues de una princesa cristianizada, en fin, todos estos líos, a la que se persigue por haberse cristalizado porque se había enamorado. ¿Quieres creer que he leído yo ese cuento también? Sí. Creo que muere, ¿no? Posible. Oye, pues yo no sabía que eras tan antiguo. Tan antiguo, sí, tú lo has dicho, como... sí. Bueno, eso me llevó ya en una edad temprana a consultar. Hoy día pues tiene la Wikipedia y estas cosas, pero yo en aquella edad temprana pues lo que tenía que tirar era las enciclopedias de la época, y entonces ya me preocupé por el tema de Chichén Itzá, si existía realmente algo así. Entonces descubrí que existía, pero que además fundamentalmente lo que existía allí era el tema que luego va a ser el leitmotiv de mi vida, que son los cenotes, o sea, los sistemas endorreicos subterráneos, que son los que, ya sabéis, me traen a mí muchos fines de semana a lo largo del año. Por la calle de la amargura. No, por la calle de la amargura no, porque son extremadamente gustosos y tal, pero son esforzados. Por los pasadizos angostos y oscuros. No, que va, los cenotes no son especialmente angostos. Son peligrosos, pero no especialmente angostos. Bueno.
Bueno, y vamos a presentar, por supuesto, a nuestro invitado de lujo, don Miguel Rivera Dorado. Muy buenas noches. Buenas noches. Encantados y bienvenido de tenerte aquí en la Escóbula de la Brújula. Yo feliz. Pues nosotros ya ni te cuento. Bueno, eres catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en antropología americana, arqueólogo. Has realizado excavaciones arqueológicas en Perú, en Ecuador, en Guatemala, en México, alrededor durante, 25 años aproximadamente. Eres fundador de la Sociedad Española de Estudios Mayas, has dirigido la misión arqueológica de España en México y también, has dirigido la Revista Española de Antropología Americana, ¿no? Sí. Y ya en el campo de la divulgación, más meramente dicho, eres autor de alrededor de unos 200 artículos especializados en el tema maya principalmente, y has escrito pues alrededor de una docena de ensayos, casi todos, o todos, mejor dicho, centrados en diversos aspectos e investigaciones sobre la civilización maya. Y además de todo esto, también ya en el terreno de la ficción eres autor de 4 novelas, que por cierto, la última de ellas, El lugar de la quietud, acaba de ver en la luz bajo el sello de Alianza Editorial, ¿no? Vamos, está calentita, nos la acabas de traer aquí, y que también guarda precisamente relación con la arqueología y con México, evidentemente, ¿no? Cuéntanos de qué va. Sabes, yo me arrepiento, ahora que te estaba escuchando, me arrepiento de hacer público mi currículum, porque cuando pues es un breve resumen. Cuando te oía decía, Dios mío, pero tantas cosas he hecho, porque viejo soy, pero qué viejo soy. Es decir, claro, hay que empezar por decir que ya estoy jubilado de la universidad, ¿no? Que llevo 2 años jubilado, que eso no ha impedido el que siga haciendo cosas. Ayer mismo pues di una conferencia en la Fundación Marc sobre Chichén Itzá, precisamente, ¿verdad? Sobre el templo de Kukulcán. De manera que hago cosas, por supuesto, y publico y escribo algo de literatura, que era algo que es algo que siempre me apetecía muchísimo hacer y que ahora, pues que tengo un poquito más de tranquilidad, lo puedo hacer. Oye, pero Miguel, una cosa, tú que has sido un hombre tan tremendamente activo y que has dedicado una parte importante de tu vida a la docencia, ¿cómo llevas lo de ese, entrecomillado, catedrático jubilado? Quizá mejor que los franceses. Los franceses dicen a la retraite, ¿verdad? Y eso de retraite suena peor. Me suena fatal, francamente. Entonces, pues jubilado me suena a júbilo. Y no está mal, porque si hay algo que no es frecuente en la enseñanza universitaria española es el júbilo, es el alborozo. Es decir, hay demasiada frustración, demasiados problemas de toda índole. El héroe de esta última novela, del lugar de la quietud, que es profesor universitario y que no quiero decir que sea un alter ego mío, pero bueno, que tiene muchas de mis ideas y de mis inquietudes, pues este hombre se queja de la universidad por eso, porque es una universidad anquilosada, con muchísimos defectos, con muchísimos problemas. No solo aquella en la que yo he trabajado, que es la Complutense, sino yo diría casi todas las españolas, ¿verdad? En general, sí. ¿Y la arqueología te ha producido mucho júbilo? La arqueología sí, la verdad. La arqueología me ha producido mucho júbilo porque lo mismo que Juan Ignacio, pues aunque se rompa una pierna en una cueva, ¿verdad? Por ahí en una cima remota, pues va a seguir siendo feliz haciendo espeleología. Pues a mí la arqueología me entró en las venas hace muchísimos años allá. Yo debía de tener 13 años o por ahí cuando leí a Ceram, ¿verdad? Y empecé claro, dioses, tumbas y sabios. Sí, todos empezamos por ahí. Eso sí que es un libro mítico. Sí. Y algunas otras cosas, ¿verdad? Parecidas ya. Y desde entonces, pues me pareció que esa era una vía que valía la pena seguir, ¿verdad? Y me he dedicado, pues, en cuerpo y alma. Y subrayo sobre todo lo segundo, ¿verdad? Porque el haber estado excavando años y años, quizá no es tan importante como el hecho de haberlo realizado con pasión. Entonces yo puedo afirmar, y afirmo, como dicen algunos políticos, que lo he hecho con pasión y que eso me ha satisfecho tanto.
También he pasado momentos malísimos. He pasado momentos de hambre, de peligro. He estado en peligro de muerte en repetidas ocasiones, ¿no? Cualquiera que haya viajado mucho por el ancho universo. Iba a decir que hasta sin viajar. Pero a pesar del peligro que representa el ser arqueólogo, porque lo representa, porque normalmente los lugares donde uno encuentra las piezas arqueológicas, pues a veces están sitios con... Perdón, Juan Ignacio, ¿qué has dicho? Que hay un oyente que dice, Juan Ignacio, explica la palabra extraña que has dicho. Sí, Aránzazu. ¿Qué has dicho, Juan Ignacio? No sabemos qué has dicho. Lo has dicho complicado, que la gente está mosqueada. Pues no lo sé qué palabra habré dicho. No lo sé. Que nos lo diga, pronuncie. a ver a qué se refieren, ¿no? De todas formas, profesor... Lo único que quería decir es que a pesar de lo peligroso y tal, precisamente Miguel sabe perfectamente la diferencia exacta que hay entre un arqueólogo de verdad y Indiana Jones en el Templo Maldito. O sea, que no tiene nada que ver. Aunque sea una bonita ficción. Sí, pero de todas maneras yo quiero también aquí defender el mito y defender la leyenda, porque te aseguro, Juan Ignacio, os aseguro a todos que los libros de arqueología que quieren ser más científicos en un alto porcentaje son aburridísimos. Son unos ladrillos infames que se caen de las manos. Pero no el ejemplo que has puesto el primero. Hombre, Dios las tumbas de Dios. Ahí el éxito. O la historia empieza en Sumer, yo hablo de los informes de arqueología de verdad, de lo que hay que publicar, porque hay que publicarlo cuando uno ha hecho una excavación de 2 o 3 años, pues eso en el altiplano andino, ¿verdad? Pero luego hay que publicar eso. Y escribes un librote en donde describes la cerámica, en donde describes las estratigrafías, en donde describes... Y claro, eso es, muchas veces, es un tremendo ladillo. Entre otras razones, porque pocos arqueólogos saben escribir. Bueno, eso en general pocos de muchas profesiones, no solamente muchas la arqueología. profesiones. Sí, bueno, la divulgación también es otro campo, es un arte en sí mismo. Claro, sí. por supuesto. Pero ¿por qué? A ver, después de dioses, tumbas y sabios, como de Ceram, como comentabas, ¿por qué te dio por la civilización maya y no, por ejemplo, por la egipcia? No, yo empecé, bueno, mi carrera es bastante retorcida. Yo empecé haciendo prehistoria en el Valle del Manzanares, porque como amaba la arqueología, y yo todavía era muy crío, ni siquiera había llegado a la universidad, estaba haciendo el bachillerato, pues me marché un día al Museo Arqueológico Municipal, que estaba en los jardines de la Fuente del Berro, dirigido por un famoso arqueólogo español llamado Julio Martínez Santaolalla, y allí primero me encontré con acogida, con buena acogida. Yo debía tener 14, 15 años, con buena acogida. Y después con personas y amigos y amigas, ¿verdad? Esther Bachiller, yo que sé, Mercedes Mezquida, algunas de ellas, como Mercedes Mezquida, famosa arqueóloga, que luego excavó en Turquía y por aquí y por allá, que me llevaron a sus excavaciones aquí, las estaban haciendo en ese momento en Madrid. Conocería, supongo, yo también empecé un poquito en Areneros 1 y Areneros 2, las que, claro. Son los míticos yacimientos de la cuenca del Manzanares. Donde ahora está un centro de estos... Sí, está la Warner. La Warner. Sí, pues porque además, no, pero vale la pena. Está por el Piolín saltando. Vale la pena durante 10 segundos clamar contra la destrucción sistemática que han sufrido los enormes y magníficos yacimientos prehistóricos de Madrid, porque no solo se han construido centros turísticos o de diversión o todo eso, es que se han arrasado. Sí. Primero convirtiéndolos en vertederos, que eso hasta cierto punto hasta podía haberlos protegido, pero luego es que se han machacado. De todas maneras, afortunadamente, digamos que la zona de caza de Madrid que se desarrolló alrededor del Jarama y del Manzanares lleva a la aparición allí de una industria, sabes perfectamente, toda la industria lítica de hace aproximadamente achelense, incluso preachelense, que se da en la zona. De tal manera que hoy día, incluso cuando yo salgo con mi perro por allí, por los campos de la Villa de Vallecas, hacia el Manzanares, y de los arados sacan las piedras y tal de los campos de labor y te encuentras bifaces. O sea, es tremendo, pero es que te las encuentras allí. Por supuesto. Es que están ahí. De hecho, el Museo Municipal tenía unos... peones que estaban viviendo allí a pie de Manzanares para cuidar que la gente no viniera
fundamentalmente de Francia o de Inglaterra o de Estados Unidos, a llevarse colecciones líticas, porque aquí en España no tenían mayor interés, pero estaban ahí. Afortunadamente son piedras que se autoprotegen porque nadie sabe lo que son. Tú y yo sí lo sabemos, pero la gente no lo sabe. Entonces, no me imagino además un turista, por ejemplo, aparte de piedras con un hueso de mamut así grande. Por cierto, creo que la palabra por la que nos ha preguntado Aránzazu es endorreico. Endorreico es un sistema, digamos, de afloramientos hídricos, o sea, de agua interiores. O sea, explícale de una manera sencilla. Son, por ejemplo, los ríos que no van, y también los ríos que no desembocan al mar, sino dentro de cuencas interiores, que es más cómodo. Y lo entienden mejor. Y que a pasar del nombre no es contagioso. Profesor, bueno, pues perdóname, después de aquello, yo quise ser egiptólogo. ¿Quién no quiere ser egiptólogo? ¿Quién no? Todo el mundo, pero voy también a decir algo al respecto, lo dije ayer en la Fundación March. Ya está bien de Egipto, ya está bien de Egipto. Nos salen los antiguos egipcios hasta en la sopa. Ya está bien de Egipto. Claro. Aparte de que a Egipto se va a excavar tumbas. Hasta resulta un poco morboso ya, ¿eh? Sí. Yo tengo ganas de oír de alguna misión española o de cualquier sitio, pero española, que vaya a Egipto a excavar ciudades o a excavar templos. Y no tumbas y tumbas y tumbas y con tumbas. Todo lo que hay más interesante ya descubierto, marcado, señalizado, pero es que debe ser muy caro, algo ahí el que falla. Yo creo que es un tema de dinero también. Bueno, y también el que por ejemplo, las ciudades en Egipto, las ciudades antiguas son prácticamente inexistentes o muy desconocidas. Pero hay zonas, por ejemplo, que supongo, por ejemplo, toda la parte que quedó hundida de Alejandría, del puerto, que se podría sacar, pero claro, eso es caro y hay que entrar allí. Eso es un problema. De todas maneras, para defender un poquito la necrópolis, es que la arqueología encuentra sus mejores, digamos, piezas en las necrópolis, porque son las que estaban ya hundidas o ya estaban enterradas en principio y luego se han conservado mejor, es que no se puede evitar. Sí, pero mira, entre los mayas no sucede eso. Sí, por la selva. Sucede relativamente. Pero eso hay otros fenómenos naturales también distintos. Claro, la selva hablaremos ha hecho de Vesubio, y va cubriendo todo y engulléndolo todo. Pero también machaca, destruye, la hierba arrasa, pudre rápidamente. Todo se pudre en el bosque tropical, que tiene una humedad altísima. No, lo que pasa en el área maya es que ahí sí tenemos ciudades. Cientos de ciudades, cientos de ciudades, bueno, luego hablaremos de inmensas ciudades, de grandísimas ciudades, aquello, ¿no? monumentales, llenas de pirámides. Pero es una zona hiperpoblada. ¿Pero qué es esto de hablar, siempre que se dice el país de las pirámides, hablar de Egipto? El país de las pirámides es Guatemala o México. Claro, pero de todas formas, a ver, precisamente antes estábamos comentando acerca de la famosa profecía maya del 2012, ¿no? En el que incluso muchos pues empezaron a descubrir un poquitín, leyendo sobre las historias sobre esta antigua civilización. Pero a diferencia, precisamente, lo que estamos comentando de lo que ocurre con Egipto, pues el mundo maya en la actualidad sigue siendo un gran desconocido para el público en general, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La falta de difusión? ¿La falta de interés de la sociedad? ¿Qué es lo que falla para que una civilización como la maya, que tiene tantas cosas, hay muchas razones, no se conozca? Hay muchas razones. Bueno, primero te voy a decir que cuando llegué a la mayoría de edad, me di cuenta que la egiptología tenía una enorme cantidad de cultivadores y que por lo tanto pues yo iba a aportar probablemente poquito, ¿no? Los Carter, ¿verdad? Pues no salen así todos los días, muy difícil. Entonces, muy poquito. Y de pronto, un buen día, pues aconsejado, no me acuerdo muy bien por quién, pues leí el libro de Morley, de Sylvanus Morley, sobre la civilización maya, de los años 40. Aquello me pareció fascinante, por eso que tú estás diciendo, porque la civilización maya estaba llena de cosas, de problemas que había que resolver, llena de enigmas, llena de misterios, y además era muy poco conocida, sobre todo en España. Sobre todo en España, en Estados Unidos lo era mucho más, por supuesto, y en Inglaterra. En España muy poco. Mientras que de Egipto, caramba, pues que de Egipto es que casi se sabía todo. ¿Qué vamos a decir? Que excavamos la tumba de Yehuti y de pronto encontramos una pintura que es más o menos parecida a las 1000 pinturas de por aquí o de por allá, o un escarabeo que es parecido a los 1000 escarabeos que hay por aquí o por allá. La originalidad, el resolver problemas, que es lo que tiene que hacer el arqueólogo. El arqueólogo no está para sacar objetos y cachivaches y llevarlos a los museos. El arqueólogo está para resolver problemas sobre la historia humana antigua, problemas antropológicos.
La arqueología o es antropología o no es nada, dijeron hace mucho tiempo ya investigadores gringos. Luego, si es para resolver problemas, busquemos problemas y veamos a ver cómo los podemos resolver. Luego hablaremos de eso, supongo, en el final, no, pero es uno de los temas que ya traía apuntados porque para mí es esencial, que es cómo la tecnología moderna, desde la biología, desde los sistemas genéticos hasta el lenguaje, ha influido como colaboración en la arqueología para resolver eso, el problema. Claro. Es decir, cómo eso ha creado de repente una ciencia mucho más amplia, mucho más por rica. eso hoy en día se es interdisciplinario. Exacto, claro, sí, es porque un cambio fundamental. Si tienes herramientas, si tú tienes que colocar una estantería, pues echas mano del martillo, del destornillador, pues en arqueología igual. Si tú lo que quieres resolver es cómo vivía, cómo era la estructura social de esta gente en tal tiempo, pues lo que tienes que echar mano de todo aquello que puedas, ¿verdad? De quien sea, hasta de los adivinos. Puedes consultar a algún adivino. Yo me acuerdo, y creo que lo cuento ahí en mi novela, En el lugar de la quietud. Sí, que además así la recuperamos y hablamos de ella, porque quiero saber exactamente me acuerdo de una una chica con la que yo salía en Perú. Yo estaba trabajando en Chinchero, en Perú, que es un sitio a 3.750 metros de altitud, ¿verdad? No es el basalto en el que he trabajado más arriba. Estaba trabajando allí, estuve 3 años y salía con una chica que era cuzqueña y un buen día me dijo que ella era espiritista. Y yo le dije, esta es mi ocasión. Ahora voy a saber por qué Huayna Cápac construyó los palacios en Chinchero que nos tienen fritos porque no encontramos apenas datos ni material. Y lo directo con el más allá, qué bien. Claro, pero ¿quién mejor? Hombre, claro. ¿Quién mejor? Además de otras habilidades. Yo no sabía quechua, ¿verdad? Sabía 3 palabras, pero ella era quechua parlante. Sí. Con lo cual te las podía traducir. Por supuesto, y podía ella dirigirse. Se conectaba como medium. Entre cigarro y cigarro. A una de esas sesiones y por favor llamar a Huayna Cápac y que Huayna Cápac nos diga, que se ponga. que se ponga. Pues debió de verme sonreír porque la chica le pareció muy mal mi comentario y además terminamos. Ya nos volvimos a salir juntos. Dijo, estos viracochas. Bueno, cuéntanos Gachupines. de qué va la novela, un poquitín por encima. La novela trata de un grupo de arqueólogos que tienen un problema. El problema es que han oído, hay noticias sueltas, escasísimas, de un faraón, iba a decir un faraón, imagínate, el subconsciente, cómo funciona el subconsciente. La presión de Egipto es terrible. Sí, el subconsciente, estábamos en Egipto, de un Kulahau, ¿verdad?, de una Jau maya, un rey. Hay noticias de este rey y un arqueólogo madrileño pues se propone, el profesor de la Complutense, pues se propone descubrir a este rey. Encontrarlo y descubrirlo y saber quién era y lo que hizo, porque las noticias, aunque son escasas, pero son muy buenas, son noticias de que este rey pues era un rey importante y además en una época de grandes convulsiones políticas en el norte de la península de Yucatán. Entonces este grupo de arqueólogos pues se mete en una casita y esta casita pues debe de recordar, porque es de la que tengo mayor experiencia, la que yo mismo ocupé en mi último proyecto en Yucatán, ¿verdad? El proyecto Skintok, se mete allí y empiezan a trabajar. Primero a ver dónde excavamos, luego ya deciden dónde excavar, excavan, se ponen a excavar y tropiezan pues con una serie de dificultades, que es lo que da gracia al asunto, ¿verdad? Yo tengo una buena amiga y antigua alumna que me criticaba el otro día esta novela porque me decía, te alejas mucho de la arqueología, quédate más en la arqueología, no te vayas a otras historias. Yo le dije, mira, si escribo casi 400 páginas sobre arqueología y los problemas arqueológicos, pues la gente se va a aburrir mucho, aunque esté más o menos bien contado o novelado. Hay que introducir otros factores y además esos factores son los que hacen que las personas sean de carne y hueso, que las personas que aparecen ahí, los protagonistas, pues tengan que enfrentarse a determinadas realidades, varias, que no son solo problemas más o menos científicos, y entonces pues saber cómo son y cómo reaccionan. Dicho en pocas palabras, pues hay de todo, hay aventuras, hay una sociedad secreta tropical. Eso, que son los malos, seguro. Eso me ha gustado muchísimo, porque siempre... Tropical como apellido está... Siempre que se habla de carbonarios o Illuminati... Si están en el frío, son de aquí, son europeos. Claro, las sociedades secretas dan mucho pero juego. Una sociedad secreta, ¿verdad? Yucateca, pues eso me pero parece este es un detalle precioso. importante. Esto es como cuando a Spielberg se le ocurre hacer una película de terror al sol, que es Tiburón.
que es la primera en la historia, donde se desarrolla todo el sol y las playas. Esto está muy bien, lo de la sociedad secreta tropical. Es una sociedad secreta tropical que luego, no quiero destripar más, ¿verdad? Pero que luego resulta que también tiene otros elementos, ¿verdad? Y el juego. ¿Y ese lugar de la quietud que hace referencia al título, cuál sería? El lugar de la quietud es una frase que viene del Chilambalam de Chumayel, es decir, de un texto maya. Un verso preciosísimo, ¿no? Donde habla pues, de la sangre que llega al lugar de la quietud. El lugar de la quietud no es más que el más allá, es decir, la tumba, por decirlo de alguna manera, el más allá. Precisamente, bueno, Umbrales del Inframundo es el nombre de esa trilogía, por llamarlo de una manera, de laberintos de la antigüedad, espejos de poder y dragones y dioses, el arte de los símbolos de la civilización maya, donde investigas las maneras de acceder al inframundo, ¿no? ¿Por qué era tan importante para ellos? ¿Tal vez por un deseo de supervivencia? Bueno, yo creo que el inframundo era muy importante para ellos y ha sido muy importante para casi todas las grandes culturas. Para casi todas las grandes civilizaciones y culturas, claro. Y hoy en día, si no fuéramos tan absolutamente materialistas y anti-espiritualistas y... Sí, no, son las señales horarias. Eso quiere decir que estamos en directo y son las 10:30. Exactamente. Bueno, está muy bien. Ya me está llamando la atención. Me están llamando ahí el lugar de la quietud. Exacto, seguimos en la escóbula de la brújula. Pues también estaríamos mucho más inquietos por lo que es el problema fundamental, que es ese el más allá. En este caso es el Xibalbá, ¿no? Porque en el fondo todas las culturas tienen ese inframundo donde se supone que tienen que lidiar, ¿no?, el difunto con esos dioses oscuros. Y en este caso toda la mitología que hay alrededor de ese Xibalbá, ¿no? Siempre hay un Hades, siempre hay un Xibalbá, siempre hay en el caso de la cultura maya creo que es más interesante porque incluso hay lugares geográficos de posibles entradas al Xibalbá, cosa que no hay entradas directamente al Averno o al infierno. Al Hades sí. Bueno, las hay mitológicas, claro. Claro, mitológicas. Pero en este caso sí. No, en este caso son literales, porque en el momento en que tú sitúas un ámbito cosmológico, como es el inframundo, lo sitúas bajo la superficie de la Tierra, pues claro, todo lo que penetre en esa superficie, pues va a conducirte. Entonces, los mayas encontraron, como vivían además en la península de Yucatán. Hay que entender muy bien esto, porque la península de Yucatán es una laja de piedra caliza, que es kárstica. Claro. Que claro, pues ahí salen los cenotes, ahí salen los agujeros y las cuevas. Hay cuevas muchísimas. Qué curioso que lo que estás comentando ahora mismo, bueno, diremos que habría que decirles a los oyentes que eso se responderá a sus preguntas en el Filat Notes. Nos van llegando preguntas. Es que están tocando lo que estás hablando. Por ejemplo, está preguntando un oyente que qué procedimiento utilizaban para cimentar las pirámides en terreno selvático. Es decir, que es claro, tiene mucho que ver con el terreno. Cimentaban. Claro. Además, la pirámide que yo entienda, no quiero entrar en terrenos en los que no soy especialista, pero creo que al ser pirámides de materiales mucho menos pesados, por ejemplo, que en Egipto, no necesitaban de cimentación tan potente, por ejemplo. Bueno, eso es relativo. Fíjate que el templo 4 de Tikal tiene más de 1 millón de metros cúbicos de materiales. El basamento es de un compacto, de un macizo y de un peso que es tremendo, ¿no? Lo que aquello es. Hombre, yo me imagino se cimentan en lo que es la roca madre, ¿no? Claro. Entonces es que no podrían hacer otra forma, se rebaja la roca madre. Claro, no podrían hacer otra forma, porque no tienen otro sistema de sustentación. De hecho, cualquiera que conoce las zonas tropicales, por ejemplo, no sé... De hecho, en la Gran Pirámide, si quien haya bajado a la Cámara del Caos, verá que eso está cimentado y está agujereado en la propia... Pero la pirámide es diferente, en el sentido que en Egipto es un terreno más seco, pero en el Yucatán, como pasa en Florida, como pasa en cualquier zona tropical, si cualquiera que vaya verá que los garajes están hechos hacia arriba, no hacia abajo, porque tienes un problema de agua, que ya lo habéis citado el tema de los cenotes. Entonces es una zona muy húmeda, entonces donde llueve muchísimo, eso filtra. Entonces, claro, no tienes más remedio que hacer lo que acaba de contar Miguel, es decir, tú tienes que utilizar y hacer un rebajado para utilizarlo de sustentación. O palafíticos. O palafítico, pero esa es la otra, pero no aguanta ni una pirámide. Eso no puede ser. Sería un sistema de... Eso no puede ser. Entonces, las casas son en cierta medida palafíticas. Las casas sí, son palafíticas. No porque se sustenten sobre pilotes, sino porque se sustentan sobre plataformas aislantes que las aíslan de la superficie. Y bueno, para ya finalizar, y aunque espero que luego hablaremos de ciertas profecías, pero no, ya que antes hacíamos la alusión, ¿no? En ese 2012 pues terminó ese cuarto mundo al que estábamos haciendo referencia, esa cuarta etapa que ellos consideran de la humanidad, ¿no? Y empezamos ese quinto mundo, en el que, bueno, pues, ¿cómo le llaman? La humanidad del maíz, lo llaman. Algo... El hombre de maíz. El hombre de maíz, es el ¿no? título de una de las novelas de Miguel Ángel Asturias. Los hombres de maíz.
Pero ese quinto mundo en el del que hablan esas profecías, ¿vendría a guardar una relación con un ciclo evolutivo del ser humano o esa predicción solo hace referencia a lo que antes estaba mencionando también Carlos, a su propio mundo? Bueno, el propio mundo de los mayas, como el propio mundo de la inmensa mayoría de las sociedades antiguas o primitivas, es el mundo. Es el mundo, es decir, lo que hay fuera es... A ellos no... Como si no lo existiera. que hay fuera de mis límites, eso es el caos, es la barbarie, es, yo qué sé, son seres extraños. El mundo es mi mundo. Por lo tanto, si mi mundo está llamado a desaparecer en un determinado momento, pues desaparece el mundo entero. Por lo tanto, yo no creo que esa dicotomía sea útil ahora, ¿no? No hay distintos mundos conviviendo sincrónicamente. Hay un mundo al que sigue otro mundo, al que sigue otro mundo, al que sigue otro mundo. Es decir, hay una teoría de la evolución. Los mayas tenemos la fortuna extraordinaria, ¿verdad? Y yo lo he publicado y es de mis trabajos de los que me siento más orgulloso, de que tenemos el Popol Vuh. Claro, el Popol Vuh es el relato cosmogónico por excelencia Biblia, de los mayas, claro, de los mayas y de todos los pueblos americanos. Yo creo que no hay otro tan perfecto, tan exacto y al mismo tiempo tan bello, tan poético. De manera que ahí están perfectamente narrados los 4 mundos, no 5, los cuatro. Entonces, se ve que es Darwin, es una teoría evolutiva. El primero de los mundos pues son los animales, ¿verdad? El segundo pues son los hombres de barro, el tercero son los hombres de madera y el cuarto son los hombres de maíz, que es el de los mayas. Ese es el de los mayas. Los mayas son hombres de maíz. El quinto es el que decía que llegaría supuestamente después de esa... Claro, después del 2012, supuestamente, claro, ¿no? Tampoco estoy tan de acuerdo con eso. No, claro, se hicieron interpretaciones muchas veces torticeras de aquellas profecías. No, pero sobre todo, si es que realmente, fíjate, Jesús, no hay tales profecías, no existen. Bueno, además de eso, no existen. Las únicas profecías mayas de verdad, las de verdad, que las hay, y bastantes, son las que profetizan para la próxima temporada de cosecha o de cultivos, para las guerras que va a haber en el reinado de fulanito de tal. Son siempre muy próximas, muy pegadas a la realidad cotidiana, a la historia más aquello tenía que ver, ¿verdad?, con aquella famosa estela de Cobá, ¿te acuerdas? Donde se decía de los pocos sitios donde aparecía el glifo con una cifra determinada, así. Sí, conozco bien la historia, pero eso lo único que nos dice esa estela, como la del tortuguero, etcétera, eso lo único que nos dice, y en el 2012 lo repetí una y otra vez, es que se iba a acabar un ciclo de 13 Bactunes y que iba a empezar otro. Entonces, si aceptamos, y sería mucho aceptar, que los mundos mayas, eso no está en el Popol Vuh, duraban 13 Bactunes cada uno, entonces sí, 13 Bactunes más, un mundo más. Pero es que no hay ningún dato fehaciente, claro, ¿verdad?, donde se diga que cada uno de los mundos que el Popol Vuh describe duraba 13 Bactunes. Podía durar 13 veces 13 Bactunes. O vaya usted a saber. Pero bueno, el 13 como número mágico, ¿no?, de la cultura maya. Claro. Eso es verdad. Bueno, pues dejamos esta larga introducción, porque bueno, ha servido también para romper el hielo y para que el profesor conociera la idiosincrasia que vivimos aquí en la escóbula de la brújula, muy particular siempre, y vamos a dar paso a las secciones. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El zurrón del caminante. Bueno, maese, nos vamos de cuevas.
¿Qué es lo que a ti te gusta? Efectivamente, yo es que soy muy amigo de las cavidades subterráneas y en concreto las que nos encontramos en esta zona son de diversos tipos. Están evidentemente las que forman los sistemas hídricos, que son los cenotes, de los que hablaremos después, pero también tenemos otras cuevas que no están, o sea, que tienen agua, pero que no tienen grandes corrientes subterráneas. En concreto, una muy importante, muy llamativa, muy conocida es la que llaman del Oltún, que significa flor de piedra o algo así, que se encuentra como unos 110 kilómetros de la capital del estado, de la zona de Mérida, se llama el lugar, que no se llamará, me imagino, Mérida por casualidad, sino que algún emeritense fue el que la fundó. Bueno, apunto para que no se enfaden nuestros amigos de Oxkutskab. El Oltún está en Oxkutskab. Sí, efectivamente. Que es a las afueras, ocupa parte también de mi novela, La Cueva del Oltún. Bueno, ¿qué es lo que tiene de importante la Cueva del Oltún? La Cueva del Oltún, pues bueno, en su sistema, como todos los sistemas gruteicos, digamos, de karst, o sea, lo que es un karst interior, pues con sus espeleotemas propios de todos los sitios, como son las estalactitas y las estalamitas, pero además abundante material arqueológico e incluso pinturas rupestres. Aquí tenemos el famoso guerrero, que se le llama también el guerrero del Oltún. El guerrero del Oltún, efectivamente, y materiales de alguna manera que vienen ya prácticamente de origen prehistórico, de alguna manera de tipo cerámico, instrumentos y todo tipo de cosas. Y luego, como todas las cuevas, pues lógicamente representan de alguna manera pues una especie de mundo interior que tiene una cierta connotación sagrada, siempre lo ha tenido una cierta connotación sagrada, pero es que en este caso en concreto esa connotación sagrada también le viene dada por la propia estructura, porque la cueva del Yucatán es una cueva donde las grandes cúpulas de algunas de las grandes salas y tal han colapsado hace tiempo, dejando entrar, digamos, el mundo exterior a través de raíces o a través de pequeños microtopos formados por helechos, por un tipo de vegetación que viene de fuera, y además la luz que se derrama de una manera absolutamente, digamos, onírica, de algún modo. Entonces, que lleva a que esos lugares tengan una componente cercana a ser puertas hacia el más allá. De hecho, el guerrero del Oltún, nos imaginamos que es el equivalente a un dios ictónico europeo, ¿no? Son los dioses de las profundidades. Claro. Que de todas maneras a mí me llevan de alguna manera también, por sugerencia o por lo que sea, a unos personajes que he estado estudiando últimamente, que son los señores de la noche del Códice Borgia, que bueno, que de alguna manera todos forman parte del club de lo que está en la oscuridad, del club del misterio ese que llega con la noche y que hace origen a todas estas leyendas. Además, en el Oltún se da un fenómeno acústico curioso que no es único, ni mucho menos, porque aquí lo tenemos en España, como lo he demostrado en alguna ocasión, lo tenemos en algunos sitios, y es que hay un tipo de estalactitas, estalagmitas y columnas que al tener el conducto interior, digamos, estructurado de cierta manera por el que se ha ido formando este espeleotema, quedan como auténticos tubos de órgano, de tal manera que al tocarles emiten tonos en forma de campana. Entonces se les llama, en este caso en concreto, se les llaman las estalactitas cantarinas, ¿no?, en la cueva del Oltún, y que evidentemente tuvo que ser muy llamativo en su momento. Ya digo que no es un fenómeno exclusivo solamente de toda esta zona, porque prácticamente en todas las cuevas existen estalactitas o coladas o banderolas de todo tipo en donde se dan este tipo de circunstancias, pero estas son muy llamativas porque es que además el turismo que ha llevado a las cuevas del Oltún lo resalta como uno de los elementos adicionales de la cueva, ¿no?, de alguna forma que realmente no tiene su verdadera importancia en todo esto, que son los elementos adicionales, sino en la poderosa arqueología que tienen y lo que nos cuentan del pasado antropológico de toda esta región. Como sucede con las otras cuevas que vamos a ver, como son las cavernas de Tulum, donde nos vamos a encontrar estos 4 esqueletos o 4 cráneos que nos están hablando un poco de la prehistoria americana. Que no queda muy claro dónde llega el hombre por primera vez a América, o el homínido. Hombre, sobre todo porque uno de esos esqueletos creo que tiene 14.500 años. O sea. Más antiguo que Mesa Verde, que los de Chile. Yo creo que
Vamos a darle un margen de confianza a los norteamericanos y dejarlo en 20.000 antes del presente. El hombre entra en América el 20.000 antes del presente. Sí, obviamente cuando se rompe la barrera de hielos de Siberia, lo que me llama la abre el camino de Alaska. Lo que me llama la atención no es tanto eso, que ya es importante, ¿verdad? Imagínense ustedes que mientras todos los continentes ya estaban bastante poblados, pues América todavía estaba vacía de seres humanos, ¿no? Qué tranquilidad, qué calma, qué cantidad de sitios para aparcar. En fin, América era un continente desierto de seres humanos hasta hace solo 20.000 años. Pero lo que me llama la atención sobre todo es la rapidez con que las gentes que entran por Bering llegan a la Tierra del Fuego. Pero es que cabe la posibilidad cada día más demostrada de que también entra la gente por la vía sur. Eso no está demostrado. Casi por la genética. Está avanzando mucho. Por ahí la civilización más antigua... Otra cosa es que las pruebas de que la población que tiene genes de tipo australoide ha llegado después, o sea, del polinesio, han llegado en tiempos históricos. Eso sí, que es más probable. Eso se sabe con seguridad. Eso sí, es decir, la gente de la cultura Valdivia en Ecuador, por ejemplo, hablaba por el Pacífico. No, yo hablo del caso de Pedrafurada en Brasil, donde parece que hay contacto en algún momento con gente que podía venir del sur. Sería interesante y se acabará sabiendo por la genética, es cuestión de tiempo. Sí, pero bueno, a medida que la genética vaya avanzando. Bueno, si no se nos mueren todos los que quedan. Las poblaciones investigadas sean mayores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahí, ¿qué estamos hablando? ¿La cultura caral, posiblemente la más antigua de América? ¿Cuál? La caral. La civilización. La civilización caral. Porque culturas son todas. Sí, la civilización caral. Pues yo creo que sí. En concreto los de Tulum... pensar un poco, ¿verdad? Pero yo creo que sí, son 5.000 antes de Cristo aproximadamente, ¿verdad? Y alrededor, un poquito más, un poquito menos. Es decir, es muy antiguo eso. Es muy antiguo. De todas maneras, digamos que el Perú en este sentido es de lo más original, ¿eh? Porque no solo tiene civilizaciones antiquísimas para el continente americano, sino que muchas de ellas ni siquiera tienen agricultura. Lo cual es, si Gordon Child levantara la cabeza, ¿verdad? Pues con su famoso esquema, pues que de revoluciones se quedaría patidifuso. Es muy difícil encontrar una civilización que se desarrolle y que se haga compleja sin asentarse en la agricultura. Bueno, en concreto en Tulum, los hombres que hablamos se les ha denominado como los tulumnesi, de alguna manera, y el cuerpo más antiguo, que se le llama la mujer de Navarón, más o menos la datación, digamos, que han hecho los científicos, que tampoco es fidedigna del todo, habla de 14.500 años aproximadamente. Pero lo que sí que es cierto es que efectivamente existe una prehistoria norteamericana, pero que está de alguna manera pues de alguna manera diluida y no tan estudiada evidentemente como la tenemos en Europa. A mí, por ejemplo, una parte importantísima de la prehistoria norteamericana para mí lo representa, por ejemplo, la cultura Anasazi. ¿Por qué? Porque la cultura Anasazi, por ejemplo, dejó una serie de instrumentos musicales que ahora se están reproduciendo, como las flautas Anasazi, que ya se sabe cómo sonaban. O sea, no se sabe para qué se utilizaban, pero se sabe cómo sonaban. Eso está claro. Y los americanos, los norteamericanos, quiero decir, que para estas cosas están bastante espabiladitos, ya han creado toda la industria de la imitación de las viejas flautas Anasazi. Yo, de hecho, me he comprado una que no es de hueso como aquella, sino que es de un polímero plástico, pero que suena de auténtica maravilla. Permíteme que introduzca un pequeño paréntesis, porque eso es muy, muy interesante lo que acabas de decir. Las grandes culturas, las grandes civilizaciones americanas, todas ellas son musicales 100%. Totalmente, vamos. 100%. Es decir, pero yo creo que ninguna es tan importantes como las ecuatorianas prehispánicas. Claro. Una de las cosas que a mí me sorprendieron profundamente cuando llegué a trabajar a Ecuador y pasé allí una cierta temporada, es que allí todo suena. Todo hace música, es decir, tú encuentras una cerámica en la excavación, la mueves así un poquito o le echas agua o haces lo que sea y suena y tiene tales notas musicales. Coges una piedra, la golpeas con otra, hay un montón de piedras, las colocas, las pones y es un xilófono. Yo qué sé, es tremendo, todo en Ecuador, todo. De todas maneras, creo que los grandes científicos de la materia en esto han sido los luthiers argentinos, que han desarrollado una serie de instrumentos de percusión
con cocos y con cosas raras que se han encontrado por ahí, pero que yo creo que sonaban más o menos como los antiguos, porque hay una cosa muy importante. Mientras que en Europa, digamos, el registro fósil o digamos el registro fósil de la música ya prácticamente no lo tenemos, nos tenemos que imaginar cómo era. Sin embargo, yo estoy absolutamente convencido que tanto en Centroamérica como en la zona de Brasil, el registro fósil de esa música es el mismo que se daba hace un montón de siglos. O sea, quiero decir que el chamán de la selva utiliza los mismos métodos, las mismas formas y las mismas tonadas, por ejemplo, en los ícaros, que se utilizaban hace a lo mejor 10.000 años. Pienso yo. Sí, es muy posible, pero tiene que ser el chamán de la selva, porque la influencia española en la música latinoamericana fue feroz. Yo tenía un compañero de excavaciones que cuando oía música indígena decía, ya tenemos aquí las jotas de los de Cañar o de los de Chichero, de lo que fuera, ¿no? De manera que la influencia es muy profunda. Ahora hay una cosa interesante y un problema que ya planteo aquí para que valga para reflexionar. ¿Por qué, por ejemplo, los mayas, que son la civilización más avanzada y más brillante de todo el continente, y que hacen que la música es fundamental, la música es esencial, hacen ciudades que son auditorios musicales muchas veces, con una acústica formidable, como la del juego de pelota de Chichén Itzá, etcétera? Entonces, ¿por qué los mayas quedan tan aficionados y estaban tan interesados por la música, no desarrollaron un instrumento de cuerda? Claro, es verdad, porque en la zona en ninguna de esas culturas. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero si está todo lleno de lianas y de fibras naturales, y la selva está llena de fibras y de lianas, y suena, con el viento suena. Sí, yo me imagino, básicamente lo que utilizaron fueron elementos de percusión de aerófonos todo tipo y flautas a destajo de aerófonos, no solo flautas, claro, aerófonos en general y sobre todo membranófonos, por decirlo de alguna manera en los genéricos más científicos. O sea, que evidentemente un membranófono es un tambor, pero también es una concha de tortuga, o sea, son muchas cosas. Y sin embargo, en Europa, con los mismos elementos se desarrolló el rabel, efectivamente, que es un instrumento de cuerda, pero yo creo que eso es por influencia del mundo asiático. Porque el instrumento de cuerda yo creo que se desarrolla en el mundo asiático por una razón que tampoco sabemos muy bien. Pero sin embargo en América efectivamente no se dio. Sin embargo, luego con la incorporación o con la llegada de la civilización se hicieron bastante duchos. Por ejemplo, el arpa andina es una auténtica maravilla. Vamos. Claro. No, y este pequeñito que tocan en Bolivia, ¿cómo se llama? El timple. Bueno, es parecido al timple. No es el ukelele, es el... Se hace con una concha de... Sí, lo que tocaba Violeta Parra, no me acuerdo cómo se llama. Tortuga. No es tortuga, es este animalito, a mi memoria ya no. El armadillo. El armadillo. La concha de armadillo, efectivamente. Bueno, dejémonos de músicas, como dice aquel, y vayámonos, porque ya estamos calentitos, vayámonos con el filandón. Radio 4G FM. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, cuando faltan apenas 10 minutos para las 11 de la noche, comenzamos este filandón
en el que, bueno, ya hemos ido anticipando una serie de temas y se ha estado hablando también de esos grandes conocimientos que de una manera implícita llevaban pues incluso hasta los códices, ¿no? Porque hablamos de conocimientos astronómicos, de conocimientos matemáticos, de incluso, bueno, pues ese conocimiento de los ciclos orbitales, tanto el solar como el lunar, que llevó a los mayas a diseñar esas tablas para las predicciones de los eclipses, ¿no? ¿Eran grandes investigadores o les venía, por decir una manera, de una tradición ya desde los orígenes de todo lo que es esa cultura que se centró en Centroamérica? Los mayas son parientes de los olmecas. Sí. Los primeros son los olmecas. Sí. Digo parientes, ni siquiera diría hijos, son parientes porque hay un momento en que casi están a la par en todo, ¿no? Incluso en cronológicamente. La civilización maya surge en el 500-600 a.C. y la civilización olmeca en el 1000 aproximadamente, es decir, que enseguida se unen. Entonces los olmecas ya estuvieron interesados en hacer observaciones astronómicas y en mirar al cielo. Los mayas eso lo desarrollaron muchísimo. Yo pienso que hay algunas razones para esto. Es decir, cuando se vive en la selva tropical, cuando se vive bajo una masa arbórea que puede tener 40 o 50 metros de altura, algunos árboles, ¿verdad?, que a veces es enormemente tupida, cuando se sufre el agobio, la asfixia de un medio ambiente tan hostil como es la selva, porque es un medio ambiente hostil. Lo primero que habría que preguntarse es cómo surge ahí una civilización, ¿verdad? Sí. Muchos es que hay que antropólogos del 19 hubieran rechazado eso taxativamente. Entonces, bueno, pues lo que hacen es dos cosas. Mirar al cielo y subirse a los edificios, que cada vez son más altos, ¿no? Pues son pirámides que son montañas. La península de Yucatán no tiene montañas, ellos las crean. Las pirámides mayas, cientos, miles de pirámides que existen, son montañas artificiales. Entonces, ahí arriba, en lo alto de la montaña, y yo lo he experimentado más de una vez, uno mira al cielo y lo que ve es absolutamente fascinante. Fascinante. Entonces los mayas empezaron mirando al cielo para salir de la selva y para calcular las faenas agrícolas y las estaciones y todo esto, ¿verdad? Y acabaron interesados por lo que era un fenómeno que les desbordaba, que les fascinaba y que les preguntaba continuamente. Claro, cuando se habla de los mayas es cierto que los conocimientos astronómicos, incluso médicos, son los que se resaltan, ¿no?, con mayor profusión, entre ellos porque dicen que el año solar, por ejemplo, maya es mucho más preciso que nuestro calendario gregoriano. Dicen también que ellos conocían el cero. Claro, conocer el cero en aquella época, fíjate, estamos hablando de ese 500 a.C., cuando aquí empieza a ser conocido el cero gracias a los árabes, pues en la Edad Media, ¿no? Estamos hablando ya del siglo XII, siglo XIII, a pesar de que se ha descubierto últimamente que otra cultura muy similar a la maya, sobre todo por la zona selvática, que era la de Angkor, por ejemplo, Angkor Wat en Camboya, también conocían el cero. Entonces, sí, pero mucho después. Pero antes que en Europa, me refiero. Sí, claro. O sea, no estamos hablando de quién sería el primero, que está los mayas, ese sistema vigesimal, por ejemplo, que tenían, tan preciso, ¿no?, a la hora de sus calendarios, lo cual es otro enigma, ¿no?, el saber por qué tenían 3 calendarios, ¿no?, la cuenta larga, un calendario civil y un calendario religioso. ¿Por qué 3 calendarios? Sí, sin contar otro calendario que parece que tenía que ver, y en este caso va por aquí la pregunta, que conocían perfectamente también las fases y los movimientos de Venus. Jesús, cada calendario resuelve una situación, una cuestión, una pregunta o un problema. Cada calendario, es decir, se hace un calendario de la misma manera que en nuestra sociedad, incluso actual, no digo ya antes, 100 años antes, pero en nuestra sociedad actual pues tenemos un calendario litúrgico, un calendario de fiestas del pueblo tal, un calendario solar y un calendario, es decir, y el zaragozano. Actualmente tenemos un calendario lunar y solar, o sea que hay fiestas que son siempre el mismo día y otras que no. Los mayas hacían calendarios para resolver problemas que ellos tenían. Entonces hay un calendario venusino. Claro. Y hay un calendario... Pero no choca que haya un calendario venusino. No, lo sorprendente, aparte ya de lo magníficos astrónomos que pudieran ser, sin instrumentos de observación ni de medida, solamente con palitos cruzados, ¿verdad?, mirando así al cielo desde lo alto de las pirámides, pues lo que sorprende es que verdaderamente estos calendarios los llegaran a coordinar todos.
Es decir, tienen muchos calendarios y todos coordinados, coordinados. Y eso es lo que hace que las ruedas, muchas veces se ha representado esto con ruedas dentadas, ¿verdad? Pues haya muchas ruedas y todas van... y todo parte de la idea de unidad, de la unidad de la base, que es el día. Y a partir de ahí pues va creciendo y se va ramificando. Sobre enigmas y historias raras, hay que hacer la clásica, es decir, ha salido el nombre de los olmecas. El contacto transatlántico, la idea de, ¿eran negros los olmecas? A mí eso me gusta mucho. Pero, por supuesto, ya digo que no. Y ya digo que el señor von Däniken era un fantasioso aprovechado que ganó muchísimo dinero con sus libros. ¿Eran chinos? Porque sabes que la otra... Eso me gusta más, fíjate. Eso me gusta más. No estoy de acuerdo, pero eso me gusta más. Es decir, oceánicos, no necesariamente chinos. La primera vez, lo que pasa es que es tan difícil. Hace 50 años, cuando yo llegué a la arqueología maya, o hace 40, no quiero parecer tan veterano, hace 40 había todavía muchos difusionistas en activo, que publicaban cosas y libros, ¿verdad? Y que decían esto, que había una comunicación transpacífica, que las civilizaciones mesoamericanas, la maya, o la olmeca, etcétera, que todas, Teotihuacán, que venían de Asia. Yo sé que eso no fue así por varias razones, la principal cronológica, pero luego porque no hay pruebas claras y evidentes de que eso hubiera sucedido así. Lo que hay son unos paralelismos que llaman tanto la atención. Las pirámides, ¿verdad? Llaman tanto la atención. El jade, por ejemplo. Pero no solo las pirámides. El hecho de... Multitud de detalles iconográficos. Multitud de detalles iconográficos. Las famosas nubes que en China siempre acompañan a los dragones, por ejemplo, y que están en esos vasos de bronce maravillosos de los chinos, esas nubes están en el área maya y están sobre todo y fundamentalmente en Veracruz, en la cultura del Tajín. Están ahí, pero son prácticamente exactas. Y como ese detalle, 800 más. Hay un montón de detalles iconográficos que hacen que uno se asombre del paralelismo que existe. Lo que pasa es que Teotihuacán es de los primeros siglos de nuestra era, que aquello es de los 2000 antes de Cristo, y que además, como digo, no hay la evidencia que sería el excavar un día un yacimiento y encontrar un asentamiento. Encontrar un chino, vamos. Un asentamiento, claro, un chino. Enterrado, Sin embargo, las leyendas chinas por lo menos hablan de 3 expediciones a lo que llamaban Fusan, que luego se sabe que era América y posiblemente Mesoamérica. O sea, que ese contacto sí lo si los japoneses estuvieron en Ecuador, si verdaderamente eso sucedió, como decía Betty Meggers y como decían los investigadores que trabajaron en Valdivia y todo esto, si los japoneses, los Yomon, llegaron a Ecuador, pues ¿por qué no pudieron llegar los chinos? Que vaya civilización o vaya cultura la del Yomon, ¿no? Con ese tipo de estatuillas muy parecidas a los astronautas. O sea, que curiosísimo muy también, parecidas a las de Valdivia. Muy parecidas a las de Valdivia. Y además que tiene mucho que ver con algunos OPAR, esos que se llaman OPAR, objetos fuera de su tiempo, que parece que evidenciaban un tipo de tecnología que no deberían conocer en su momento. Incluso estoy hablando también de esos aviones precolombinos, ¿no? Que están, por ejemplo, en el Museo de Bogotá, en el Museo del Oro, donde te dicen que tienen unas características aeronáuticas que eran algo más que juguetes. O sea, que todo eso... pero todo eso... Sí, no, pero digo que son OPAR, ese terreno es enormemente resbaladizo, ¿no? Totalmente. Entonces, yo sí creo que puede pasar, a lo mejor nunca, pero puede pasar que un día un excavador que trabaje en yacimientos de la costa del Pacífico, dudo mucho que los olmecas que eran de la costa atlántica, allí se encuentren cosas africanas y tal, pero que alguien que trabaje en la costa del Pacífico un buen día encuentre un yacimiento que sea un asentamiento chino. ¿Por qué no? O que dice chino, dice indio. Indio de la India, no indio de las praderas, indio de la India. Pero yo no sé si ha habido algún arqueólogo que ha estudiado un tema que yo sí que me he fijado en él, que vuelvo a lo mío, porque lo mío es la música y los instrumentos musicales. Ajá. Digamos, el elemento, digamos, que se utiliza en Asia para cierto tipo de flautas, de aerófonos, que tiene una embocadura que es exactamente igual a la de la quena y es exactamente igual a la de la flauta anasazi, y que no se desarrolló nunca en Europa, se desarrolló simplemente en Asia y en América. Y eso, bueno, tiene que tener alguna explicación.
Porque en África tampoco se ha dado ese tipo de aerófono. Pero no veo qué explicación puede tener. Hombre, debe de tenerla. Evidentemente que el origen, porque la flauta más antigua que tenemos, que es una flauta de hueso con el tipo de embocadura, tipo, digamos genéricamente tipo quena, aparece en China. Y evidentemente, si de China fue un núcleo poblado, o sea, de gente que entraron en el continente norteamericano, llevaron precisamente ese tipo de tecnología. Claro. Pero fíjate una cosa, Juan Ignacio, los objetos no viajan solos a no ser entre poblaciones cercanas o a lo largo de rutas como la ruta de la seda o la ruta de la sal, etcétera. Cosa que no sucede en el Pacífico. La travesía del Pacífico es muy, muy difícil, a pesar de las corrientes. Sobre todo de Asia a América. Dificilísima. Muy difícil. Si no, se lo diga a los españoles y el tornaviaje. Muy arriesgada. Entonces, eso es una cosa... De hecho, lo de Jomón, se decía que unos pescadores habían salido a pescar. Y acabaron en California, pero acabas en California. En Ecuador o donde fuera. Sí, pero en realidad se lleva mucho más al norte. Es un problema complicado. Entonces, el tornaviaje se tardó mucho en conseguir. Muy complicado. Si tú haces entonces, para llevar esas flautas o para llevar los motivos iconográficos o para llevar esto, haces una expedición como las que hacían los chinos, ¿verdad? Importante, grande, no me acuerdo aquel viajero tan famoso chino. Exactamente, Pues si haces una cosa así, entonces tú llevas una población y esa población llega y se asienta y esa población tiende a reproducir las pautas culturales que porta, pero no solo la flauta. No, pero bueno, este es el elemento que yo conozco mejor. O sea, hay otros elementos, pero este es el que yo conozco bien. Todo lo demás. Yo no sé, ha corrido tanta tinta, ahora ya no está de moda eso, porque ahora lo que está de moda en la arqueología americana es adaptación y contacto cultural y todo ese tipo en fronteras y estructura social, todo eso. Pero hubo un momento en que estaba de moda hablar de eso, de objetos que iban y venían, y se hablaba de unas terracotas romanas que aparecieron en México. Y luego había grandes falsificaciones como aquella famosa piedra fenicia con inscripciones fenicias que apareció. Paraíba, creo que se llamaba, ¿no? Que apareció. De todas formas, al hilo de lo que estás comentando y de esos ríos de tinta, por ejemplo, hay el azul maya. El azul maya es ese pigmento histórico, ¿no?, que ha traído de cabeza a los científicos. Ya está resuelto. Sí, está resuelto, pero ¿cómo llegaron los mayas a esa composición? Los mayas experimentaban. Los mayas tenían un exquisito gusto artístico. Menos en ser bizcos. Ahí, la verdad, estéticamente les iba mal. Sí, bueno, yo estoy hablando de exquisito gusto artístico pensando en los patrones artísticos europeos. Claro, y tú estás hablando de los bizcos pensando también en nuestros criterios de belleza, ¿verdad?, europeos. Entonces tendríamos que encontrar un término medio. Porque claro, ni ellos tenían una tradición europea, ni en lo físico ni en lo artístico. Pero quiero decir que les gustaba tanto, hacían tanto arte los mayas, pintaban todos los edificios, los pintaban por dentro. Lo que pasa es que luego la humedad los ha machacado y ha borrado pinturas por aquí o por allá, pero de vez en cuando, últimamente, en un sitio llamado Xultún, es que continuamente se están encontrando conjuntos pictóricos absolutamente maravillosos, todos los días. Y además hacían estucos que cubrían enormes superficies y luego los pintaban de colores. Es decir, que la pintura era la vida. La pintura era la vida de la misma manera que lo era para los griegos, que también pintaron el Partenón. Y los egipcios igual, todos los templos. Lo que pasa es que hoy en día estamos acostumbrados a ver todos los templos, bien sean de un lado. Y las iglesias románicas, que saldríamos corriendo del susto. Hoy estamos acostumbrados a con colores chillones. Alguna queda con policromía. No, pero no al nivel de horror que hubiera sido si lo vemos ahora. Miguel, mira, ahora sin salir un poco lo del color azul, la verdad que es verdad que es un misterio que ya ha quedado desvelado, pero bueno, siempre llama mucho la atención. En buena medida gracias a un investigador español. Sí, es verdad, muchas veces además, y por ser español, poco difundido. Hay que decirlo, Cabrera se llama. Cabrera. Una preguntilla, porque siempre me ha llamado la atención ese dato. El color azul, fíjate, estamos hablando de ese azul maya, ¿no? Extraño. Atapulgita más índigo. Toma ya. El color azul, en otras culturas, estamos hablando, por ejemplo, de la egipcia, donde al dios Amón, por ejemplo, se le representaba y se le pintaba de azul, o Krishna, por ejemplo, en la India, donde también azul. ¿El azul también en la cultura maya estaba asociado a la divinidad, a los dioses?
así iban al sacrificio los sacrificados. Sí, que eran los que iban a sacrificados ser a los sacrificados. dioses. Claro, por supuesto, siempre. ¿Tú crees que tenían una finalidad también Decir esos sacrificados a los dioses es relativo. Es decir, realmente eran, muchos al menos, eran sacrificados para que fueran a hablar con los dioses. A los dioses también, probablemente, a algunos, ¿verdad? Pero yo he puesto a veces en contraste la diosa Kali, por hablar de sacrificios tremendos, la diosa Kali hindú y Coatlicue, por ejemplo, en Mesoamérica, ¿verdad? Es muy difícil. Ese tipo de comparaciones es enormemente difícil porque quizá los aztecas en el último momento, pero no tenemos para nada claro el sacrificio humano en cuanto sabemos los mecanismos, pero no sabemos los significados profundos que tenía, ¿verdad? Lo que se cuenta en la película Apocalipto es real. La película Apocalipto tiene montones de defectos, montones. Sí. Yo hice una crítica larga en una revista de la Escuela de Arquitectura. Tiene montones de defectos. Tiene algunas cosas buenas. Tenía un magnífico asesor histórico y arqueológico, Mel Gibson, ¿verdad? Entonces no estoy de acuerdo con los mayas que él presenta en cuanto a los ornamentos personales y tampoco con lo que dice en cuanto a los sacrificios, etcétera, pero lo del azul creo que es verdad. Sí. Vaya, de todas maneras, ahondando un poquitín en el tema de los sacrificios humanos, ya entramos en esa parte más de los ritos. Los mayas, bueno, por supuesto, bueno, tenían su religión era de un carácter animista, pero cuando realizaban esos sacrificios incluso se llegaba a lo que podía ser un canibalismo ritual. Eso... No hay información al respecto, no. Los aztecas eran caníbales, claramente. Eso sí. Es que muchas veces se confunde los aztecas con mayas, sí, pero los mayas no. Digan lo que digan el indigenismo, esa línea indigenista americana que lo niega una y otra vez, pero era evidente que lo eran. Los aztecas hay trabajos muy está clarísimo, es indiscutible. De Harner, etcétera, sobre el canibalismo azteca. Sí. Eso sí, que puede entenderse como canibalismo stricto sensu o puede entenderse como una comunión Yo creo que era ritual, la necesidad absoluta de conseguir proteína. Limitada, eso es lo que decía Harner. No tenía animales pesados. No llegaría tanto. Que se comían a los sacrificados, eso sí, algunos. Pero que ya fuera por las proteínas, ahí tengo es muy probable. Una sociedad guerrera que necesita alimentación sólida, no tenían nada los pobres. Hombre, tenían animales. Muy poquito para la población que vivían en un lago que daba pescado para parar un tren, ¿verdad? No es lo mismo. Yo estoy diciendo que la teoría de la alimentación es muy correcta. Se comían, además, la gastronomía azteca es tan variada, se comían todo. Los gusanitos, de los insectos hasta las ranas y todo. Todo lo que se movía. Lo siguen comiendo, además. Se siguen comiendo. Y algunas de esas cosas están buenas, ¿verdad? Para nuestro asombro. Para nuestro asombro. Entonces, pero esos son los aztecas. Y son los aztecas del siglo XVI. Sí, no los mayas del siglo I, II o III o IV. Puede ser que sería la civilización más salvaje de todas las que estamos hablando, más que los olmecas, más que los toltecas, más que los mayas, serían los aztecas los más aztecas. Bestias. Hombre, yo la palabra bestia tampoco la utilizaría, porque no se puede juzgar una civilización desde parámetros que son radicalmente diferentes a los suyos. Entonces, yo en eso, sin llegar al relativismo pleno, es decir, yo no creo en ese relativismo que algunos antropólogos enarbolan cuando quieren justificar prácticas horribles africanas, por ejemplo, ¿verdad? De ablación de clítoris y todo eso. No, ese relativismo yo no lo comparto. Sobre todo en un mundo actual, globalizado y con otras características. Pero en el caso de las culturas americanas totalmente aisladas hasta el siglo XV, hasta 1492, pues francamente hay que ponerse en esas culturas y ver cómo funcionaban, cómo se estructuraban, cómo se integraban, cuál era su posibilidad de supervivencia, su cohesión, etcétera. Y entonces desde ahí, pues ver a ver si los sacrificios humanos pues tenían esto o tenían lo otro. Digo ya, para empezar, ¿verdad?, que no había tantos sacrificios humanos como se dice muchas veces, sobre todo en el sur y sureste. Los aztecas de finales, ya digo, del siglo XV,
pues estaban los hombres tan apurados, porque eran 4 gatos rodeados de un montón de gente que se los quería comer a ellos. Bueno, ellos se comían los que sacrificaban, pero los que estaban alrededor todavía una cadena de gente que se los quería comer por salvajes, porque ahí sí se puede utilizar la palabra salvaje, sí, porque en el sentido de que, claro, sus conquistas eran unas industria de guerra, eran a sangre y fuego, brutal. Era una cosa brutal. Nada más si se hubieran seguido extendiendo, los aztecas no paraban. Seguían avanzando. Pero eran 4 gatos. Entonces, porque eran 4 gatos. También los romanos. Y mira. Al principio, ¿verdad? Claro. Mira. De manera que también era un mecanismo de supervivencia y de adaptación, lo de ser tan salvajes en sus conquistas, porque era el terror lo que ellos... De todas formas, entonces ya para zanjar un poquitín el tema, bajo tu punto de vista, los mayas no llegaron a practicar, y estamos hablando, ojo, de canibalismo ritual, ¿eh? No el alimentario ni nada. Yo no lo creo, no hay información. Es decir, tenemos centenares de pinturas, como decía hace un momento, centenares de vasos policromados con escenas, centenares. Tenemos relieves por todas partes y sabemos los instrumentos musicales de los mayas, y conocemos muchísimas cosas, cómo vestían, cómo se adornaban las uñas, cómo hacían el amor, incluso eso que eran muy pudorosos los mayas, rayos y truenos. Nadie es perfecto, eran muy pudorosos. Entonces... a pesar de estar en la selva, en un lugar cálido. Cálido y sensual, ¿verdad? Rayos y Yucatán, joder. Pero había mosquitos. Así no te podías descuidar. Y qué mosquitos. Entonces, bueno, pues sabemos tantas cosas que en algún momento, tratándose de asuntos religiosos, hubiéramos visto alguna escena caníbal, y no se ha visto jamás. Que yo sepa. De todas maneras, hay un tema que luego se ha tratado hace un momentito y que no me gustaría pasar de él, que es el tema del sacrificio ritual en el cenote, porque según tengo entendido, parece ser que el registro, digamos, arqueológico del fondo de los cenotes no da idea de que hubiera tanto sacrificio, que es algo más que un invento de los misioneros que fueron después. Sí, yo creo que el cenote de los sacrificios alberga una serie de esqueletos de personas que eran sacrificadas en determinadas circunstancias, en determinados momentos. Es decir, no era una cosa de todos los días, un poco como hacían los aztecas, que tenían un montón de fiestas en su calendario y todas las fiestas se traducían... Acababan comiendo a alguien, se traducían en sacrificio. El banquete. El sacrificio humano. No, aquí en determinados momentos, en determinadas circunstancias, pues se hacía un sacrificio. Y piensa una cosa, estamos hablando del cenote de Chichén Itzá, que no es maya. Ya. Bueno, que es maya tolteca. Claro, los Itzá, que estaban antes, ¿no? Los Itzáes, ni siquiera los Itzáes son mayas puros. Los Itzáes vivían en la frontera con Veracruz y por ahí, ¿verdad? Y tenían mexicano ya muchísimo, teotihuacano, etcétera. De manera que... y luego enseguida tolteca. De manera que no es un buen ejemplo para hablar de los mayas el cenote de Chichén Itzá. Habría que buscar, por ejemplo, pues en las cuevas mismo. Habría que buscar en zonas, en otros sitios, pero del siglo VII, del siglo VI, del siglo VIII. No irnos ya al siglo XII, ¿no? Claro. Y luego hay, bueno, pues también lo que eran los chamanes, los reyes. Se dice que utilizaban una sustancia que consideran que tenían esa esencia divina, el itz, ¿no? O como le llamaban, que les servía para entrar en trance, para contactar con todos los dioses, bueno, con los dioses, con los antepasados. ¿Se sabe qué era, de qué estaba hecha? No, la palabra se traduce habitualmente por rocío de las nubes o algo así por el estilo. Esto forma parte de Itzá. Claro. ¿Verdad? Entonces, no sabemos. Pero yo no llego tan lejos. Hay un montón de sustancias que los mayas consumían, que conocemos y que servían para todas esas cosas. Es decir, pues hongos, ¿verdad? Hay un procedimiento que a mí siempre me ha encantado por lo que tiene de exótico, digamos, que era la bufotenina. Sí. Que era untarse con la exudación del sapo, ¿verdad? Se untaba en el cuerpo y entonces parece ser que se ponían a 100. Y luego hay más, es decir, hay algunos artículos en revistas norteamericanas sobre todo, donde se hace una lista exhaustiva de los procedimientos que o bien se han documentado por fuentes escritas, o bien por los cronistas españoles, o bien porque han llegado hasta nosotros, algunos menes, ¿verdad? Algunos chamanes o lo que sea. Hay muchos sistemas para colocarse. Los seres humanos
y esto lo he debido de escribir en alguna parte, pero no sé dónde, los seres humanos desde el día siguiente que se colocaron a dos piernas y que empezaron mínimamente a razonar, lo primero que hicieron fue buscar cómo colocarse. A ver qué podemos destilar, dijeron. Y han destilado todo. Lo que pasa todo, es que lo hacían en ese aspecto con una parte ritual. Es decir, para contactar con esos dioses o con esos antepasados, por supuesto, además, con las plantas de poder. Ahí estamos peyote, igual que sucede con la ayahuasca, con el cactus San Pedro. Exceptuado, digamos, las drogas procedentes de la química ya a partir del siglo XVI, a partir de Paracelso y tal, todo lo anterior venía de la naturaleza directamente. O sea, incluso a partir del siglo XVI todavía no se produce la transformación de lo que es el movimiento novator o la nueva farmacopea, cuando ya empiezan a aparecer ya sustancias sintetizadas de alguna manera que son capaces de producir efectos, digamos, de alteración de conciencia. O sea, pero es que tampoco hacía falta crearlos. No, pero, yo he escrito un libro hace unos años que se llama Espejos de Poder, ¿no? Sí. Entonces, defendiendo el que los reyes mayas tomaban algo y luego consultaban los espejos negros, es decir, los espejos de obsidiana, ¿no? Entonces, antes siempre decían, los investigadores decían, cuando había un espejo, y hay muchísimos en las cerámicas mayas, están pintados los reyes y el espejo delante, pues cuando veían el espejo, se está acicalando, está poniéndose... Es curioso es curioso que uno de estos espejos de obsidiana llegó a manos de Felipe II, que por cierto se lo regaló al alquimista inglés John Dee, y que era el supuesto espejo donde él hablaba con los ángeles. En el lenguaje enoquiano, sí. Está documentado perfectamente. Bueno, eso se puede ver además en el British Museum, o sea que todavía está esos adminículos, esos objetos mágicos que utilizaba John Dee en el siglo XVI. Y una de las cosas que te quería preguntar, además, un poco en relación con estos rituales, es verdad que los mayas conocían perfectamente las plantas medicinales, conocían los analgésicos, sabían perfectamente cómo suturar, por ejemplo, heridas con pelo humano, tenían saunas, o sea, que tenían unos conocimientos médicos y de higiene mucho más avanzados de lo que nos podemos imaginar. Pero un poco referido a los rituales. Me acuerdo cuando nos conocimos hace ya unos cuantos años, Miguel, te pregunté una cosa porque se menciona en un libro nuestro de Carlos en el de Duendes. Sí. Ahí es cuando te mencionamos, sin conocerte todavía personalmente, porque creo que estabas presidiendo una de esas excavaciones arqueológicas, creo que era la de Oskintok. Y allí, pues parece, por lo que habíamos leído en aquel momento, que había derrumbes extraños a medida que se procedía, ¿no?, a la excavación de ese lugar. Pero un matiz, nosotros estábamos escribiendo sobre leyendas de gnomos excavadores en Europa. Qué bonito, ¿eh? Y sabíamos un poco la leyenda que hay de los saluses, ¿no? Claro, sería un poco como el duende del Yucatán. También hablo bastante de ellos en la novela. Sí, y ahí te mencionamos porque parece ser que, bueno, en fin, tus trabajadores estaban ahí como preocupados porque esto no avanzaba y alguien te comentó que esto eran los saluses, que, bueno, estabais en un lugar sagrado y por lo tanto no os permitía seguir avanzando en esa excavación arqueológica, pues me parece que era de un sacerdote maya. Y tuvisteis que hacer una ofrenda, hicieron una ofrenda con copal para atajar un poco esos deseos de venganza que tenían los aluses y pacificarlos. Cuéntanos un poco. Realmente no hubo venganza por parte de los aluseros. No, bueno, venganza entre comillas, claro. Quiero decir que no son agresivos porque sí. Los aluses lo que son es traviesos. Sí, son unos duendes como buenos duendes, como los chadeques también, por supuesto, como los centroeuropeos o los británicos. Entonces son unos duendes traviesos. Entonces cuando ven la oportunidad de hacer alguna travesura, por ejemplo, tú estás tumbado en una hamaca, ¿verdad? Vienen, empujan la hamaca y te caes de la hamaca. La hacen la travesura. Entonces lo que ocurrió en Oskintok, que lo he contado en otras ocasiones, pero me da un poco siempre de no sé qué, porque parece que es que yo creo realmente en lo que cuento. Cuento lo que sucedió. No me meto a decir lo creo. Estás en confianza con gente que en esto no somos. Lo que sucedió fue que excavando el Satunsat, que es un edificio laberíntico que hay allí, un laberinto, pues encontramos una cámara funeraria. Dentro del edificio, una cámara funeraria. Abrimos la cámara funeraria y entonces éramos pues todo el equipo, porque una tumba dentro del Satunsat pues podía ser la tumba de un rey, podía ser una tumba formidable. Inmediatamente nos llamaron de National Geographic, nos llamaron de Mérida para decirnos que National Geographic podía estar interesado y tal, porque no sabía lo que podía haber allí. Lo abrimos y una serie de personas del equipo pues empezó a hacer fotografías. Antes de nada, pues todo fotografiado y todo dibujado. Bueno, pues no salieron las fotografías. Y las cámaras de fotos
que usaban flash, porque estábamos en el interior de un laberinto oscuro, ¿verdad? Pues empezaron a dispararse solas. Las cámaras se disparaban solas, los flashes pues se disparaban solos hacia el techo, hacia las paredes, las dejábamos en el suelo y se disparaban solas. En fin, cobraban vida y no había forma de hacer fotografías ni de retratar nada dentro del Saturnsat, que es un lugar que todavía usan, dicho sea también entre paréntesis, que todavía usan los chamanes mayas para la iniciación chamánica, ¿no? Sí. El Saturnsat, el laberinto este. Yo creo que era un lugar de entronización real. Pero bueno, el caso es que cuando ya no sabíamos qué hacer, pues uno de los trabajadores, el capataz, pues nos dijo que les ofreciéramos unos cigarrillos a los aluses, porque les gustaba mucho el tabaco. Entonces, incrédulos, por supuesto, y entre risas, pero procurando no herir la susceptibilidad de los duendes, pues dejamos unos cuantos cigarrillos a tal y se acabaron los flashes. Qué bueno. Terminó el lío aquel, ¿verdad? Pero es que quizá la ciencia tendría que explicar alguna vez esto, porque no solamente son los aluses, es que sucede en otros sitios. Yo conozco algunos sitios en la misma España, y no muy lejanos, por cierto, que parece como que se autoprotegen. O sea, que no te dejan que vayas allí tú a hurgar como no pidas permiso. ¿Cómo funciona eso a nivel, digamos, de la conexión entre los objetos y las personas? Quizá algún día la física cuántica, digo yo, es el alma de las máquinas. No lo puede, exactamente, nos lo pueda explicar. Pero sí que existe una cierta interacción entre los objetos, digamos, inertes y la biología de algún tipo que en la experiencia espírita de la humanidad ha existido y que los chamanes habían utilizado. Los investigadores, sobre todo norteamericanos, que nos visitaban y que oyeron esto, porque la prensa se hizo eco, el gobernador de Yucatán... Nos enteramos que Jesús y yo aquí, claro, todo el mundo se enteró. Pues decían que era un lugar de fuerte magnetismo, ¿verdad? Y que eso es lo que había estropeado las máquinas y tal. Pero hay un detalle que tiene que ver con estos aluses que es todavía más llamativo aún, y es que nos llamaron de una televisión de Mérida para el Canal 13 para hacernos una entrevista sobre las excavaciones. Sí. Yo le dije, no quiero hablar de los aluses, que era lo que todo el mundo quería que hablar. Bueno, no, sobre las excavaciones, sobre las excavaciones. Por supuesto, a los 2 minutos estábamos hablando de los aluses. Pues en el Canal 13, cuando una colaboradora mía que me acompañó, antropóloga, y yo mencionábamos los aluses, todo el sistema se caía. Es decir, la televisión no llegaba a Mascanú, que era donde estábamos viviendo. Ellos ¿verdad? se lo habían buscado. Cuando dejábamos de hablar de los aluses, se recuperaba todo. Bueno, los de la televisión se lo buscaron. Pero hay una realidad que yo creo que eso es importante destacarlo. Yo estaba hace poco en México y allí en el hotel, en los distintos edificios públicos, hay un altar dedicado a los aluses. Porque si no das ofrendas a los aluses, esa construcción o la buena suerte que puede tener ese negocio va a quedar frustrado. O sea, que ellos creen firmemente en los aluses, igual que yo he visto altares, por ejemplo, en la India, en Camboya o en Islandia, por ejemplo, cuando construyen algo y se derrumba, piensa que hay unos elfos ahí que has entrado en su territorio sagrado y por lo tanto tienes que construirles algo para darles ofrendas y apaciguarlos. Pero hay un caso increíble, por eso no se separaría pero mucho. Estamos hablando del de la montaña, de la historia de la montaña de Waldo, que es fascinante. Eso hay que contarlo un día con calma. Es un día que lo contaremos de la montaña de Waldo. De todas maneras, has dicho creencia o constatación empírica de que algo hay. Bueno, por eso te digo que es que allí nadie lo duda. Aunque no sepamos lo que es. No creo en las meigas, pero a ver las ailas. Pero que en el Yucatán no hay un edificio público que no tenga un altar a los aluses. Entonces, ¿qué dices? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que todos son muy papanatas o muy crédulos? O que a lo mejor sí creen que hay algún tipo de fuerza, energía. En el 99% de las casas yucatecas lo que es un altar. Sí. Sin más. Sin más. Entonces, de ese altar hay de todo. Hay imágenes católicas, hay algún elemento pagano, digamos, hay fotos de la familia, hay velas, hay Coca-Cola, eso sí, porque la Coca-Cola no puede faltar, hay de todo, ¿verdad? Es el mayor consumidor del mundo, México. Sí, hay alcohol, también hay alcohol, cosas de alcohol. Quedan poquitos minutos de filandón, pero bueno, me gustaría saber también, bueno, hablar de otro de los enigmas y saber tu opinión al respecto, porque bueno, un día
son conocidos 3 grandes códices mayas, los 3 considerados como auténticos, el de Dresde, el de Madrid y el de París. Pero hay otro supuesto códice, el códice Grolier, sobre el que hay mucha controversia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo en primer lugar no soy especialista en códices, ¿verdad? Las personas que los han estudiado han pasado por opiniones diversas a lo largo de las investigaciones. Al principio todo el mundo los aceptamos porque los defendió nada menos que Michael Coe, que era uno de los grandes mayistas, uno de los grandes. Un personaje además al que yo admiro mucho porque hace una estupenda divulgación, ha publicado muchos libros, etcétera, muy bien y muy bien hechos. De manera que él lo defendió y todos dijimos amén. Luego vinieron los problemas. México empezó a solicitarlo porque esto era de un club, era propiedad de un club norteamericano de Nueva York. México lo quería porque decían que lo habían robado, que tal y cual. Había polémica, se volvió a estudiar por varias personas y entonces se llegó a la conclusión de que era falso. Y de que eso no era un códice maya antiguo, que tenía muchísimos defectos. Y lo último, que vuelvo a leer hace 2 años, de 3 años para acá, es que vuelve a ser considerado auténtico por muchísimos investigadores, ¿no? Como el mapa de Finlandia. Igual, sí, Finlandia, ¿no? Miguel, ¿y el Códice Borgia a quién pertenece realmente? ¿A qué cultura? El Códice Borgia es mixteco, fundamentalmente. Mixteco. Bueno, eso es porque no los pilló Diego de Landa, ¿no? Sino en aquel bueno, pero luego Diego de Landa luego lo salvó, lo quemó y lo salvó. Y no, bueno, a ver, lo quemó. Se dio cuenta de la barbaridad que hizo en aquel auto de fe, ¿no? Del siglo XVI, y luego escribió la famosa relación de las cosas del Yucatán, donde, bueno, yo creo que intentó espiar en parte sus pecados y sus culpas de lo que intentó hacer, que por cierto encima quedó perdido durante bastante tiempo hasta que fue encontrado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Yo creo que el gran problema no es el que en el auto de fe de Maní o en cualquiera de los muchos autos de fe pues se destruyeran libros mayas. El problema es que la humedad ha arrasado centenares y centenares. Es decir, yo estoy absolutamente convencido, y lo he dicho en las novelas, en la trilogía de Bornac, ¿verdad? Estoy absolutamente convencido de que en los palacios mayas o en los centros religiosos había bibliotecas formidables, pero formidables porque los mayas eran escritores. Claro. La única verdadera escritura de toda la América precolombina, la única. Y además les encantaba escribir, escribían en la cerámica, escribían en el hueso, escribían en las figuritas, escribían en la piedra, escribían por todas partes, allí donde les dabas un... Entonces descubrieron el papel, que era papel de amatle, de amatle, ¿verdad? Del ficus. Entonces lo procesaban y tenían un papel estupendo. ¿Cómo no iban a escribir? Escribieron libros y libros y libros. Y esos libros están representados como tales. ¿Se ha conseguido descifrar? Encuadernados en piel de jaguar, tan bonitos. ¿Se ha conseguido descifrar por completo su escritura? En un 85%. Sí, se conoce bastante bien, ¿no? Un 85%. Yo no diría al 100%, pero... Con esos glifos, en principio, yo creo que las enseñanzas que hacían precisamente eran así, era como un cómic, enseñaban de forma oral pues la cantidad de cosas que ellos tenían que aprender, me refiero a los niños, en fin, las escuelas y tal, y luego eso cuando posteriormente ya se pone por escrito de alguna forma, ¿no? Pero verán, era muy visual, era muy gráfico lo que se intentaba representar ahí. Claro, ha habido otros sistemas escriturarios iguales, el propio sistema egipcio en alguna medida, ¿verdad? El hitita, el sumerio. Claro, es decir, representamos fonéticamente o semifonéticamente lo que queremos decir, pero al mismo tiempo representamos lo que queremos decir pictográficamente, con lo cual no hay ninguna posibilidad de error, ¿verdad? Yo digo casa y ahí está la casa debajo. Entonces... Hemos hablado de los adelantos astronómicos, medicinales y tal, pero directamente una pregunta que va al experto Miguel Rivera Dorado. ¿Los mayas inventaron el chicle? ¿Cómo te has quedado? No sé si fueron los mesoamericanos. En general, ¿no? Fueron los mesoamericanos. Hay la teoría de que fueron ellos y los americanos mayas, cuando van allí. Hombre, te puedo decir que en el área maya hay centenares y centenares de árboles resinosos, chicozapotes. No, el chicle es del chico zapote. Entonces, de árboles de estos, pues hay miles. Entonces, pues estarían más cerca, quizá, ¿verdad? Como el copal, que allí se llama pom, que hay muchos árboles, bursera, etcétera. De manera que sería mucho más lógico.
pero no puedo estar seguro de eso, porque hay otras zonas de selva que no son mayas. Quiero decir, pues en Chiapas, en Veracruz, yo qué sé, en otros sitios de México. Por lo tanto, no puedo estar seguro de quién fue el que inventó el chicle. Ahora, de lo que estoy seguro es de que no se masticaba chicle por las buenas, ni porque sí, ni por cuestiones nerviosas. Se masticaba chicle para limpiarse los dientes. Claro. Fundamentalmente. ¿Y fumaban tabaco? Claro, sí, unos fumadores, sobre todo los dioses. Los dioses, los sacerdotes, mucho menos la gente del común, ¿verdad? Pero hay muchas representaciones de gente fumando. Eso tenemos multitud de cerámicas con escenas de gente con sus pitillitos, ¿verdad? Qué bien, qué suerte. Si te tuvieras que quedar con uno de sus grandes enigmas, el más grande para ti, bajo tu punto de vista, de la civilización maya, ¿cuál dirías que es? Pues hay dos que son cruciales, ¿Cómo es posible que surja la civilización en un ambiente tan hostil, donde no hay tierra para cultivar? Es que no hay tierra. El suelo es así, por eso tampoco los cimientos pueden estar en ninguna tierra, tienen que estar en la roca, porque es así la tierra. Entonces, que surja la civilización ahí y que surja una civilización tan potente como la maya, es un misterio. El segundo sería: ¿por qué desaparece esa civilización? Iba a ser mi pregunta, ¿por qué desaparece? ¿Por qué desaparece? Ahí es donde quería. ¿Qué les pasó? ¿Qué les ocurrió? Además, hay una teoría, ¿eh? Claro. Hay muchas, muchísimas. Una que ha salido hace 3 años. La que está ahora sigue estando de moda es la de que esquilmaron los campos de cultivo y hubo una temporada de sequías. Sí, el cambio climático. No llovía, el cambio climático. Sí. Pero eso se ha dicho desde siempre. Desde que yo empecé a leer sobre los mayas ya se dice eso. No está nada claro porque los mayas habían demostrado fehacientemente que eran maravillosos en el arte de la adaptación al medio. Eran maravillosos porque si no hubieran tenido una historia de 2000 años. Hablo de los mayas clásicos. No me refiero ahora a los mayas actuales o ni siquiera a los posclásicos después del siglo X, por ejemplo. No me refiero a los clásicos, los de la gran civilización clásica. Habían demostrado fehacientemente que eran unos magníficos supervivientes, que se adaptaban y que creaban cosas sorprendentes. Mira, la primera cosa que pregunté yo, mi primera excavación en el área maya fue con la Universidad de Pensilvania. Estaban ellos todavía trabajando en Tikal, en la restauración de Tikal. Yo estuve con ellos en un sitio que se llama Cenote, precisamente, que está en el lago Petén-Itzá, ¿verdad? En Tayasal, estaban buscando Tayasal, había un sitio cenote y ahí estuvimos excavando. Bueno, pues yo lo que me asombró, lo que me dejó patidifuso es que cuando nos íbamos al campamento andando, eran 9 kilómetros de selva, no dejábamos ni un solo instante de ver ruinas. Y yo le decía, bueno, un momento, es una conurbación casi un urbana, momento, claro, un momento, ¿dónde estaba la selva? Claro. En la época maya, pero ¿cómo es posible? Y estábamos en el 700, a lo mejor la mayoría de los restos más o menos, pues del 700, del 600, que es la época de máximo apogeo. Es decir, ¿dónde estaba la selva? Luego, entonces, a eso hay que responder. Pues la agricultura de roza, que es la agricultura selvática por definición, ahí y en África y en otros muchos lugares, no era la principal fuente de subsistencia para los mayas. ¿Cuál era la principal fuente de subsistencia para los mayas entonces? Agricultura intensiva. Habían descubierto algún sistema para sintetizar proteínas. Tenían piscifactorías, por ejemplo, ¿verdad? Yo qué sé. Algo hicieron para no depender exclusivamente de la agricultura de roza. Primero, porque la agricultura de roza necesita enormes extensiones y ellos las tenían todas construidas, o casi construidas. Necesita grandes extensiones y luego porque la agricultura de roza no da realmente para sostener una civilización con tanta gente, tantos especialistas, etc. No solo vivían de maíz, está claro. No, está claro que no. Bueno, dejamos aquí el filandón, pero profesor, continúa aquí con nosotros porque vamos a seguir hablando de historia, en este caso de la prehistoria, mejor dicho. Radio 4G. El futuro es ahora. Hola,
Soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La Biblioteca de Alejandría. Seguimos con el programa y hablamos, como decía, de enigmas. Llevamos todo el programa hablando de muchos enigmas y, como decía, si era de la historia, ahora nos vamos a la prehistoria, porque vamos a hablar con el antropólogo José Luis Cardero sobre su reciente publicación 50 grandes enigmas de la prehistoria, publicado por Ediciones Cidonia. Muy buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Un saludo para todos. Hola, José Luis. Bueno, aquí nos conoces a todos, amigo. Nos acompaña también nuestro invitado en el programa, el profesor Miguel Rivera Dorado. Bueno, José Luis, eres doctor en Ciencias Políticas y Sociología, especialista en Antropología Social y Cultural. Y además, bueno, también estás especializado en ese trabajo de campo en relación a las creencias y mitos que practicaban nuestros ancestros prehistóricos, ¿no? Además, bueno, llevas a cabo también una amplia labor en divulgación, tanto en prensa, en radio, como en televisión. Y viendo el libro, leyendo parte de él, ¿no? ¿En qué medida crees que la observación de las estrellas marcó el desarrollo del hombre prehistórico? Bueno, es difícil decirlo, Yo pienso que el hombre, al que llamamos hombre prehistórico, en realidad no difiere mucho en el funcionamiento de su cerebro, en sus motivaciones, en su manera de ver el mundo. No difiere demasiado de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si nosotros nos quedamos admirados observando el cielo por la noche, esas grandes masas de estrellas, esos enormes cúmulos de astros que están lejanísimos, y eso produce en nosotros una sensación especial, siempre lo ha producido. Hay miles de canciones, miles de novelas, miles de expresiones, miles de poesías, en fin, de lo que podemos ver. Yo creo que lo mismo podría haber ocurrido en esos tiempos antiguos, ¿no? Es decir, que quizás la observación de las luminarias celestes, del transcurso del día y de la noche, del movimiento de las estrellas, el que el sol saliera por un punto del horizonte y se colocara por otro, no cabe duda que influyó muchísimo en la propia personalidad de los seres humanos, ¿no? José Luis, leyendo tu libro, lo que primero me llama la atención es el título, porque casi habría que titularlo 50 grandes enigmas de la antropología, porque más que de prehistoria te dedicas un poco a ese terreno que tú conoces también, ¿no? Que es verdad que también en la prehistoria, pero que haces incursiones en el mundo casi actual, porque en el fondo hablas de esos dioses oscuros, de esas cacerías salvajes, en fin, de ese peine del viento, del hombre de la noche, multitud de referencias que muchas veces son arquetípicas y que forman parte casi de ese corpus antropológico de muchísimas culturas. Sí, efectivamente. Yo la intención que tuve al escribirlo, con independencia del título en sí, que quizás pueda inducir un poco, pues no sé, a considerar que va en un sentido en el que yo desde el principio pretendí que el libro no fuera. Yo pretendía hablar no solamente de enigmas relacionados con lugares, aunque también cito algunos lugares, sino de enigmas relacionados también con aspectos de la cultura, con sentimientos, con formas de ver el mundo, que no cabe duda que
que según yo creo entender tienen su origen en esas épocas tan antiguas, ¿no? Pero que, vuelvo a insistir una vez más, a mí me parece que no era tan diferente la manera de enfocar el mundo en aquellos momentos de la que nosotros podemos tener ahora, aunque estamos en una sociedad muy tecnificada. Pero en esta sociedad tan tecnificada, yo me parece que había hablado con alguno de vosotros en muchas ocasiones, es suficiente meterse 150 o 300 millas mar adentro, en el Océano Atlántico Norte, por ejemplo, en donde hay olas de 20 metros todos los días y a cada momento, para que el ser humano recupere un poco, la relación, la auténtica relación con el universo que nos rodea, incluso hoy, ¿no? Incluso hoy que estamos rodeados de maquinarias, de fórmulas especiales para acercar el tiempo y el espacio, en fin, incluso hoy es posible eso, y no cabe duda que eso ocurrió pues desde las épocas más antiguas. Algo que me ha resultado muy curioso, bueno, y además también lo hemos hablado alguna vez, es cómo es posible que nuestros más antiguos ancestros utilizaran los mismos símbolos, tanto en pinturas y petroglifos, en todo el mundo, sin existir, digamos, una conexión directa aparente. Bueno, eso es uno de los grandes enigmas, valga la redundancia, claro, ¿no? Claro. Es uno de los grandes misterios que nos envuelven, ¿no? No se sabe, bueno, hay multitud de teorías al respecto. No se sabe exactamente si eso es porque es una manera común que tiene el cerebro humano de reaccionar al hablar de determinadas cosas, ¿no? De determinados misterios, o es un resultado que tiene la conjunción, la unión del mundo exterior, de ese gran universo que nos rodea y del cual pues todos los seres humanos en mayor o menor medida han sido conscientes, con el mundo interior que poco a poco se va creando, ¿no? Que va admitiendo el mundo de las creencias, en el que se va desarrollando pues la dinámica de lo sagrado como algo que es en principio extraño a nosotros mismos y que poco a poco se va humanizando, por decirlo de alguna manera, hasta que determina lo religioso, ¿no? Por decirlo así en grandes rasgos. Es decir, todo ese tipo de cosas no cabe duda que dan lugar a una serie de representaciones que efectivamente son comunes, o al menos muy parecidas en muchos lugares del mundo. Claro. Sí, porque es cierto, ¿no? Cuando se habla de los túmulos, de los menhires, de los petroglifos, en fin, de esas pinturas rupestres, está claro que hay un denominador común, parece que hay una especie como de cultura madre donde parece que todo el mundo ha mamado en ese tipo de símbolos que son universales. Pero por poner ya ejemplos, ¿no? Porque la verdad que el libro está plagado de anécdotas, porque en muchos de esos lugares has estado tú, y no tanto de lugares como tú bien dices, sino de enigmas. Pero uno de los que a ti más favorito, además me lo comentaste en una última comida que tuvimos, era algo que a lo mejor la gente no repara en él, que es el hombre de negro, ¿no? Ese hombre que está muy vinculado a muchas tradiciones, incluso actuales, ¿no? El hombre de negro, que parece que siempre es ese ser oscuro que impide que la cultura y la evolución siga su curso, pero en este caso, desde un punto de vista antropológico prehistórico, tú lo destacas, ¿no? En relación, pues eso, con ese tipo de creencias a lo luminoso, con N, y que creo que es el último capítulo de tu libro, o sea, no por ello el menos importante, y que tú lo destacabas como el favorito tuyo. Y fíjate que sea el favorito tuyo, yo creo que eso ya dice bastante a los oyentes. Pues sí, en realidad cuando yo intenté planificar un poco el desarrollo del libro, me pareció que sería muy bonito y además estaría muy de acuerdo con mi propio gusto y con mi propia inclinación el cerrarlo con esta referencia al hombre negro, ¿no? El hombre negro es una constante en multitud de leyendas de todos los tiempos. Fundamentalmente yo lo he estudiado en Europa, pero es muy posible que figuras equivalentes existan en otros lugares del mundo, ¿no? De todas maneras, el problema es el siguiente, es decir, el hombre negro estuvo relacionado durante la Edad Media con las ceremonias del Sabbat, que todos conocemos, ¿no? Sí. El macho cabrío. El macho cabrío, sí, bueno, sí. Pero no era exactamente el macho cabrío, que era una figura distinta, claro. Una figura diferente. Era un hombre que no era negro, en el sentido, aunque se llama hombre negro, o no era negro en sentido estricto, según las descripciones que sus fieles o sus acólitos hacían, sino que era resplandeciente, es decir, casi todo lo contrario. Pero, sin embargo, tenía una mancha negra que cruzaba su cara,
como desfigurándolo no exactamente, sino atenuando ese brillo, ese resplandor que él parecía tener desde su interior. Entonces, esta figura aparecía en las reuniones de los Sabbat, que como sabéis eran unas reuniones clandestinas, absolutamente clandestinas y secretas, que se producían o se celebraban en el centro, en lo más intrincado de los bosques primordiales, en lugares que estaban sellados mágicamente, es decir, que en principio, según se decía, eran invisibles para todo aquel que pasara sin ser invitado, es decir, que únicamente podía oír algunos ruidos, algunos restos de cánticos que lógicamente ponían más bien temor en su alma que otra cosa, ¿no? El que oía esto lo que pretendía era salir de allí a toda velocidad, como es lógico, ¿no? Pero lo cierto es que estas reuniones del Sabbat eran como una especie de alivio. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención para aquella sociedad verdaderamente doliente, que en muchos casos era la propia Edad Media, o incluso la procedente de la Edad Antigua, ¿no? Es decir, pocas oportunidades tenían de disfrutar aquellas personas más que en estas reuniones especiales, pero estas reuniones estaban dedicadas únicamente o celebradas por unos cuantos escogidos, ¿no? Entonces, el hombre negro a mí me llamó la atención porque, aparte de que hay multitud de referencias a él desde las edades más antiguas, pues para mi sorpresa apareció también una figura suya en Múnich, muy cerca del ayuntamiento de Múnich. Hay una gárgola, uno de los muchos edificios. Yo creo que es una cosa que sobrevivió a los bombardeos de la guerra, casi milagrosamente, y yo la he fotografiado varias veces, que reproduce precisamente esta figura, ¿no? Esta figura de un hombre, pues, muy, muy hermoso, aparentemente, pero con la cara pintada o trazada o atravesada por una mancha negra. Yo me propuse que esto fuera un poco el cierre de todo este conjunto de comentarios, como una especie de broche final para preguntarnos una cosa, ¿no? ¿Cuántos grandes enigmas, cuántas preguntas tendríamos nosotros que, bueno, de hecho tenemos nosotros que seguir haciéndonos de todo lo que aconteció a lo largo de la historia humana desde los tiempos más remotos, ¿no? Ya. Hablas en el libro de caminos iniciáticos, de cambios de conciencia a lo largo de la existencia de esa evolución, ¿no? Y uno de ellos, uno de los signos posiblemente, más antiguos, posiblemente del Paleolítico, es la esvástica, a pesar de que se hizo desgraciadamente famosa en el siglo XX. ¿Qué representaba? Bueno, la esvástica tiene muchas, es un signo, ¿no? Un signo que solamente adquiere la categoría de símbolo cuando se relaciona con un sistema de creencias o con un conjunto de ideas que más o menos describen algo, ¿no? Entonces, la esvástica se observa pues prácticamente por muchísimos lugares del mundo, desde las excavaciones de Troya hechas por Schliemann, en donde aparecieron centenares, yo no sé si incluso miles, de pequeños discos con la esvástica, con este signo pintado. Tanto es así que el propio Schliemann se obsesionó de tal manera con el signo que en su villa ateniense, que hoy es la sede del Museo Numismático de Atenas, reprodujo la esvástica por todas partes. Está reproducida desde las verjas exteriores hasta el suelo de las habitaciones interiores, ¿no? Es un signo que... Bueno, José Luis, soy Juan Ignacio. Sí. Sabes que en la villa de Palencia de la Olmeda todos los mosaicos, todos son esvásticas. Sí, bueno, por supuesto, sí. Y yo me parece que te comenté en la última vez que nos vimos, te comenté en Villanueva de la Cueza, que es sí, efectivamente. Que es una villa romana en donde existe una habitación, un pavimento de mosaico, en donde aparecen 8 grandes círculos con grandes esvásticas, y a su vez dentro de cada uno de los círculos existen como si fueran un código, esvásticas de estrogiras y sinistrogiras, ¿no? Es decir, que giran a derecha o a izquierda, de una manera aparentemente accidental, pero bueno, que puede tratarse a lo mejor de algún tipo de clave, ¿no? De que indique algún tipo de paso de danza que estaba muy relacionado con este tipo de cosas. En Lugo, por ejemplo, se ha descubierto en la calle Batitales otra casa en donde existe también una habitación que presumiblemente era iniciática, ¿no? Posiblemente algún tipo de misterio
que se celebraba allí, que era algún tipo de iniciación, que también está rodeada de esvásticas por todas partes. Yo pienso que la esvástica, fundamentalmente, con independencia de cualquier otra atribución que se le pueda proporcionar, es fundamentalmente un signo que aparece cuando hay próximo un cambio de estado, ¿no? Un cambio de estado de conciencia, un cambio de estado de la vida a la muerte, etcétera. Por ejemplo, en la Citania de Briteiros, en Portugal, cerca de Braga, existe una especie de balneario, de lo que se llama, bueno, un antiguo, se supone que era un balneario, pero en el que se quemaban unas leñas, unas maderas que tenían incrustados unos hongos que producían un efecto narcótico, ¿no? O narcoléptico. Entonces, parece que aquello, además de un baño de sudor, pues era también una especie de camino iniciático en donde el humo pues producía un cambio de conciencia. Bueno, pues allí hay unas esvásticas pintadas también, ¿no? Tanto por la parte de dentro como por la parte de fuera. Es decir, que es un signo muy antiguo, que evidentemente, pues bueno, fue utilizado por los nazis, no, desde luego, sin intención, porque... No, desde luego. Los propios... aprovecharon parte de ese simbolismo mágico, claro, ¿no? Una gran parte de ese simbolismo mágico, como vosotros sabéis, en las grandes noches de los Reichsparteitag, de los días de celebración del partido en Nuremberg, pues la esvástica era recreada a través de la asociación de llamas que se iban confluyendo en el campo, en una escenografía auténtica, absolutamente alucinante, que se puede ver hoy incluso en alguna película de Leni Riefenstahl todavía, que es absolutamente, vamos, para los que nos dedicamos a la simbología, es absolutamente llamativa, ¿no? Porque, bueno, esto evidentemente ni hecho a propósito se hace mejor, ¿no? Que después al final acabaran con un Heil Hitler iluminado, pero bueno, todas esas cosas son aparte, eso ¿no? ya pertenece a, como dirían, eso ya es otra película, ¿no? Sí, es otra película, bueno, que está... Tiene una cierta relación, todas las películas se relacionan un poco, ¿no? Sí. Bueno, se nos quedan 50.000 preguntas en el tintero. La verdad es que, bueno, en el libro hablas de chamanes, de los dioses, de los espíritus, del mundo de los muertos, de esos caminos del bosque y de las luces que hay en las cumbres, etcétera. Bueno, un sinfín de temas dentro de esos 50 grandes enigmas de la prehistoria que acaba de publicar nuestro amigo José Luis Cardero con Ediciones Cidonia. Un libro absolutamente recomendable y vamos, y además una lectura que se hace rapidísima por lo interesante que es. José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Escóbula de la Brújula. Muchas gracias a vosotros, un cordialísimo saludo para todos vosotros. Un abrazo. José Luis, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. La Escóbula de la Brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, llega la hora del cuento, de la leyenda, pero te iba a hacer el chiste del que tú me habías hecho al principio del Mayas, pero como sé que no va de Mayas, pues bueno, mejor te hago 3 preguntas, ¿no? O bueno, o házmelas tú. Pues mira, sí, te las voy a hacer. Sí, bueno, pues no va o sí, porque como va de un rey, vamos a suponer que es un rey maya, un rey, yo qué sé, de Palenque, por ejemplo, con lo cual lo encajaría perfectamente este cuento, que por cierto es de León Tolstoy. O sea, ya estamos, por ejemplo, un cuento clásico de un autor muy conocido que también le dio por hacer es un maya ruso. Es un mujic, que diría un campesino. Un mujic, claro. Que le dio por hacer un cuento totalmente distinto a su literatura, pero que encaja bien en estas temáticas de cuentos con filosofía o pequeñas joyitas para pensar. Siempre. Vamos a escucharlo. Cuentan que un rey maya buscaba respuesta a 3 preguntas esenciales. ¿Cuál debe ser el mejor momento para hacer cada cosa? La otra pregunta era ¿quién es la persona a la que hay que ayudar? Y la tercera, ¿qué es lo más importante para hacer en todo momento?
El rey pensaba que si llegaba a conocer la respuesta sería invencible, así que anunció que aquella persona del reino que le diera las respuestas a estas 3 preguntas sería recompensada espléndidamente. Muchos eruditos acudieron a ver al rey intentando dar su respuesta a sus interrogantes, pero ninguna de ellas le convencía y además muchas de ellas eran contradictorias, así que ninguno se llevó la recompensa. Pasaban los días y el rey seguía deseando encontrar respuesta a estas quimeras, por lo que decidió ir a visitar a un ermitaño anciano que tenía su vivienda en lo alto de la montaña. Tenía fama de sabio y iba a preguntarle a él, a ver si él conocía la respuesta a estas 3 preguntas. Allí se encaminó y sabía que el anciano solo recibía personas de bajo linaje, campesinos como él. Así que, ¿qué hizo el rey? Quitarse sus vestiduras, no aparentar que era rey, y los guardias que le custodiaban dijo que se quedaran alrededor de la montaña por si acaso pasaba algo y que esperaran su salida. Bueno, cuando llega ante el ermitaño, le hizo las 3 preguntas, pero el ermitaño ni caso. Él estaba con una pala cavando en la tierra de su jardín frente a la cabaña, intentando colocar unas florecitas. Bueno, como ve que el rey, en este caso ya disfrazado de campesino, no le hacía ni caso, pues él le ayuda pues a esos menesteres, porque como ve que está bastante anciano y en fin, con artrosis, pues quiere que termine cuanto antes esa función para hacerle las 3 preguntas. Efectivamente, está unas cuantas horas ayudándole en las labores agrícolas y le formula esas 3 preguntas. Pero cuando estaba haciendo las preguntas, el ermitaño le señala a un hombre barbudo que en ese momento salía corriendo del bosque cercano. Estaba herido y se apretaba el estómago porque tenía una herida. El rey coge al hombre, le mete en la cabaña del ermitaño, le da agua, le cura y le pone cerca del fuego para que el calor le calmara el dolor. A la mañana siguiente, el hombre, que ya se encontraba mejor, pide al rey que le perdone. El rey dice: ¿pero por qué te tengo que pedir perdón si no te conozco de nada? Y el herido le explicó: tú no me conoces, pero yo a ti sí. Soy tu enemigo. Juré vengarme de ti cuando ejecutaste a mi hermano y confiscaste mi propiedad. Sabía que habías venido a ver al ermitaño para hacerle estas preguntas y decidí esperarte para asesinarte al regreso de tu castillo. La suerte, has tenido suerte, porque me han descubierto tus soldados, me han herido, he tenido que huir y mira tú por dónde, me has rescatado y me has curado. Por lo tanto, a partir de ahora voy a ser tu esclavo. El rey no solo le perdonó, sino que le envió a sus médicos para que le ayudasen. Prometió devolverle la propiedad. Conclusión: cuando ve que las preguntas están sin contestar, el anciano le dice: pero sí, esas preguntas ya las has contestado tú. Dice: ¿no te has dado cuenta que cuando apareció este hombre herido, al atenderlo, fue el momento y el asunto más importante para ti? Que él fue lo único a lo que dedicaste todo tu amor y todo tu ser, siendo lo más importante en ese momento. Por lo tanto, las preguntas, a esas 3 preguntas, tiene una respuesta, que es ahora. Ahora es el único espacio-tiempo sobre el que tienes todo el poder, ahora eres la persona más importante con la que estás hablando y ahora es el asunto más importante que tienes que decidir porque ese es tu propósito de vida. Y esto es lo más importante, esta sección, este cuento y este programa. Esto es lo más importante para mí ahora mismo, el poder de la hora. Bueno, se nos va el tiempo de las manos, desde luego que sí. Profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer, yo lo he pasado muy bien. Carlos, muy buenas noches. Hasta luego. Maese, buenas noches. Vale, me voy a acabar algo por ahí. Jesús, muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana a todos, en las que, bueno, pues nos espera otro interesantísimo programa. Muchas gracias por haber estado con todos nosotros aquí en la Escóbula de la Brújula.